Saludos, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos aquí reunidos con los hermanos Frederick y Carlos. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Hemos estado planificando ya hace un tiempo atrás hacer este proyecto, este video juntos, donde podemos compartir nuestro testimonio de cómo fue que conocimos esta verdad que verdaderamente es considerada la verdad presente para nuestro tiempo, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder compartir un poco sobre nuestra experiencia y esperamos que nuestro testimonio sea de gran bendición. Antes de empezar, vamos a orar un momentico y entonces haremos la primera pregunta a nuestro hermano Frederick de cómo fue que conoció esta verdad. Vamos a orar, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Padre, pedimos la bendición especial en este momento, danos de tu espíritu y que podamos no sentir tu presencia y que este testimonio o estos testimonios sean de bendición para tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Frederick, entre aquí de los tres que estamos presentes, tú eres el que llevas por más tiempo estudiando esta verdad que tiene que ver con el Padre, o sea, lo que es Dios, el Hijo y al mismo tiempo la justificación por la fe, el Evangelio eterno, ¿verdad? Esta verdad presente que está alumbrando. Cuéntanos cómo fue que llegaste a esta verdad, cómo fue que la aceptaste y cómo fue que Dios te la fue mostrando. Pues hola a todos, hermanos. Es un placer estar con vosotros aquí en directo y también es un placer estar, aunque sea online y en diferido, con todas las personas que vayáis a oír los testimonios que vamos a dar, porque realmente es interesante cómo Dios actúa. Cada uno tiene su inicio y puede ser completamente diferente y eso está bien que sea así. Pero bueno, la cuestión es que vamos a parar todos al mismo lugar, que eso es lo interesante, ¿verdad? Yo empecé a preguntarme acerca de la deidad era el 2015, el año 2015, porque yo antes, y yo lo voy a decir al principio si no se me va a olvidar, yo era un auténtico terremoto contra los no trinitarios. Yo había tenido unas discusiones tan impresionantes por Facebook en aquella época que estaba muy activo y era la red social más común, unas discusiones con gente que ahora son amigos de aquí de España y otras personas que no había tregua. ¿Por qué? Porque a mí me habían enseñado que Dios era una Trinidad y me habían enseñado de una manera que yo, sin saber muy bien del tema, me volvía un auténtico fanático y soldado de la Trinidad. O sea, quien hablaba en contra de eso, para mí ya no era ni cristiano. Lo tenía que intentar o hacer cambiar de opinión a la fuerza. Imaginaros qué espíritu. O sea, que eso también ha ido cambiando con los años. Cuando me di cuenta fue un shock. Y si no puedo hacerlo cambiar, pues intentar que no entre en contacto con ninguno de mis hermanos para que no lo contamine con esa doctrina satánica. Hay un vídeo por ahí en que digo que la doctrina no trinitaria es una doctrina ultra satánica y que no se debe hasta qué punto llegué. O sea, que era un auténtico fanático, ¿no? Pero en 2015 tuve un shock. Pasaron una serie de cosas y en el grupo donde estaba reuniéndome ya no me reuní más, lo dejamos, por decirlo así. Y luego yo, pues empecé a estudiar, digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Empecé a conocer gente con los años y empecé a estudiar porque algo me vino a la mente, algo oí, no oí, pero sí que noté algo en la mente que me envió a estudiar el tema de la deidad. Noté, estudia el tema de la Trinidad. Y digo, bueno, pues voy a estudiarlo.
Y ahí empecé, pues bueno, primero a revisar lo que yo quería, luego a buscar, me vino a la mente también gente con los que antes me había discutido que decían una serie de cosas. Digo, ¿será? Vamos a estudiar lo que decían, porque en aquella época ni siquiera los escuchaba, era simplemente ir contra ellos, ¿no? Y empecé en aquella época, yo estaba estudiando inglés en una academia y empecé a ver vídeos de un hermano que se llama Nader Mansour, de Australia, creo que vive, y tenía un inglés muy bueno para mi nivel y digo, mira, lo estoy entendiendo, practico inglés y encima escucho verdades acerca de eso, ¿no? O opiniones acerca de eso. Y empecé a ver una serie de cosas y argumentos que mostraba que digo, uy, aquí hay algo, ¿no? Incluso de historia adventista. Luego empecé a ver vídeos de unos argentinos de La Verdad Presente, Leandro Pena y demás. En aquella época tenían unos vídeos que ellos también iniciaban y dije, eso tiene bastante sentido. Luego empecé a estudiar, obviamente, por mi cuenta la Biblia, por mi cuenta el Espíritu de Profecía, muchas citas y demás. Hubo un tiempo en que empecé a buscar, hasta que me dolía la cabeza, Reviews and Heralds antiguas, pioneros y demás. Destinaba a eso mi tiempo libre. Fue una época muy dura. Pero yo ahí recuerdo que hice algo que está muy bien, ¿no? Con el tiempo lo he visto. Fui sincero. Yo había momentos en que me quedaba atrapado. Digo, a ver, yo de aquí no paso porque esta cita no me cuadra con la verdad que estoy conociendo. Como no me cuadra, en vez de decir que está añadida o que es espuria o directamente ignorarla, pues voy a parar y voy a pedir ayuda al Señor para que me explique esta cita. Y si nunca me llega una respuesta, pues jamás voy a hablar de este tema con nadie, porque si yo mismo lo sé, ¿cómo voy a explicar algo a medias, ¿no? Y pasaba el tiempo, pasaban los años y concretamente unos 3 años después, en 2018, llegué a una comprensión bastante completa de eso. Llegué a una conclusión donde podía explicar casi todas las citas que me encontraba en aquel momento que había visto y los textos bíblicos me cuadraban a la perfección, sin forzarlos, sin torcerlos, sin intentar buscar el significado oculto de si juntas eso con aquello, o aquí en realidad dice esto, pero en realidad no, eso es muy satánico, ¿no? Y me empezó a cuadrar todo. Empecé a entablar conversaciones con hermanos también que estaban estudiando esta verdad. Y luego, bueno, llegó un punto y digo, vale, ya lo entiendo, ya puedo empezar a hablar brevemente de ello. Eso es lo que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? A la identidad del Espíritu Santo, porque eso hay que dejarlo claro. Que no crea en la Trinidad no quiere decir que no crea que el Espíritu Santo existe, que es una acusación muy ridícula, infantil. Y yo creo que el Espíritu Santo existe y de hecho es el único agente que nos puede ayudar a convertirnos de nuestro pecado, a vencer nuestras tendencias, como dice Ellen White, hereditarias y cultivadas al mal, con lo cual si no existiera tendríamos un problema de dimensiones colosales y esto sí que sería realmente cometer en parte el pecado imperdonable, ¿no? Con lo cual, bueno, tuve este tema claro. Dije, wow, he tardado años, pero al final un montón de horas de estudio y digo, ya he llegado a una claridad. Luego, ¿qué pasó? Luego resulta que empecé a ver que el Hijo de Dios era hijo antes de encarnarse. Digo, uy, ¿en serio? ¿Por qué? Yo siempre he querido lo contrario. Vuelvo a estudiar y eso en un mes, 2 meses ya lo tuve claro y dije, wow, entonces Cristo era el Hijo de Dios antes de encarnarse, ¿no? Ahí sí que lo tuve claro, lo empecé a predicar y lo entendí muy fácilmente. Y antes de eso, empecé con el tema de la naturaleza humana de Jesús, que yo creía justo lo opuesto a lo que creo hoy en día, porque también venía de las creencias anteriores, ¿no? En el grupo que estaba. Y yo pensé, no puede ser, también en esto estoy equivocado. O sea, toca volver a estudiar, toca volver a buscar, y en eso sí que hay una de material y libros que nunca acabas. Y bueno, también entendí que Cristo tomó nuestra carne, con sus pasiones incluidas. Tomó sobre sí nuestra misma naturaleza, igual a la nuestra, y entendía el por qué. Bueno, cuando tuve esas cosas claras, luego, mira cómo son las cosas y cómo todo es una escalera, apareció un canal de un buen amigo mío que se titula Mensaje del Tercer Ángel, que estaba traduciendo vídeos de Dennis Priest y otros predicadores americanos, bueno, estadounidenses, que hablaban del mensaje de 1888, algo completamente desconocido para mí. Yo ni sabía qué dicen de este mensaje, qué pasó en aquel año. Jones, Wagner, ¿quiénes son? Y empecé a ver esos vídeos. Ahí se me empezó a despertar también algo en la mente. Digo, madre mía, bueno, pasaron 1 año, 2 también, y al final también llegué a una comprensión más plena de este mensaje. Y también pude dejar varios errores por el camino, ¿no? Como otros que tenían profecías y demás. Y empecé a comprender el Evangelio en su pureza. Primero, comprendo qué es la deidad. Comprendo la identidad del Espíritu Santo. Comprendo que Cristo ya era hijo antes de encarnarse. Comprendo qué naturaleza tomó realmente Jesús cuando vino aquí en la tierra. Y comprendo el Evangelio,
Y comprendo también por qué Cristo no ha venido aún. O sea, todo me empezó a encajar, todo era tan sencillo que un amigo incluso me dijo, cuando tú avances en el estudio de la justificación por la fe, va a llegar un día en que dirás, no puede ser, en algo me he equivocado porque es tan fácil, solo es eso, de verdad que, entre comillas, pero ¿es eso? ¿De eso trata? Y yo pensé, bueno, a ver, y efectivamente, pasaron los meses y un día dije, ¿de verdad solo es eso? ¿Es tan sencillo de entender? ¿Todo cuadra tan perfectamente? ¿Es eso? ¿Es así de fácil, en el fondo, de comprender, al menos intelectualmente? Y bueno, esta ha sido mi conversión a lo largo de los años y cómo todo fue paulatino. En 2015 el Espíritu Santo, que hasta 2018 no se aclaró. 2016-17 empecé a estudiar el mensaje de la justificación por la fe. También el del Hijo de Dios, también la naturaleza humana de Jesús, que va ligada a la justicia por la fe. Uno no puede creer una cosa distinta, de creer lo mismo, ¿no? En esos dos temas. Y así, bueno, empezó mi vida a cambiar. Pasé de ser un auténtico cristiano satánico, porque era satánico, mi forma de dar el evangelio era a golpes. Y lo crees ahora, y lo crees porque yo lo digo. Y si no, pues te quemarás. Y yo ya te lo he dicho, viene una ley dominical, ya te espabilarás. Para mí esto era el evangelio, cuidado, ¿eh? Imaginaros que he engañado. Decir a alguien que viene una ley dominical y que me rechazara, para mí era un trabajo súper bien hecho. Claro, con los años uno se va avergonzando de quién era, se va avergonzando de actitudes, el Espíritu va diciendo, ¿te acuerdas de aquel día? Uf, Señor, perdóname por aquel pecado. Y eso me llevó a reconciliarme con muchos hermanos también, que antes los tenía casi bloqueados prácticamente, ¿no? Y cuando uno sale de este velo, ¿no? Cuando le cae el velo de los ojos y Dios le muestra luz y Dios le dice, este es el camino, y uno va siendo transformado su carácter, va cambiando como persona, pues dice, y aquel hermano voy a escribirle. Y aquel otro voy a escribirle y al otro le voy a pedir perdón por aquel drama, ¿no? De aquella vez. Y bueno, uno se va contando con gente que bueno, va creyendo en el mismo sentir, etcétera. Y de hecho hay hermanos que me han reconocido, pero tú Frederic, eres muy tranquilo. O sea, nunca te he visto discutir, nunca nada. Digo, bueno, porque me has conocido ahora. Me lees a conocer hace 10 años y era todo lo opuesto, era un guerrero. O sea, yo me he ido a dormir a veces con taquicardias de las discusiones que tenía por Facebook con hermanos y casi me dormía enfadado, me despertaba y al instante volvía la rabia. Tengo que entrar y contestar a aquel apóstata. O sea, imaginaros qué mente, ¿no? Yo soy muy claro y explícito porque quizá hay gente que también es así y es un carácter que no es tan raro de tener. Y para ver también una transformación. Yo ahora pienso en aquello y no me pongo rojo porque mira, pero estoy muy avergonzado, ¿no? Y aparte se ve en la obra de Dios, que eso yo no lo he hecho por mí mismo, obviamente es imposible. La obra de Dios, Dios te va modelando, te va mostrando luz, te va diciendo por aquí no, por aquí sí. Y sobre todo lo que dice la Biblia, mi palabra es la verdad y la verdad es la que santifica. Pues efectivamente, a medida que iba conociendo la verdad, en especialmente la justificación por la fe, yo me iba santificando sin saberlo. Mi carácter iba cambiando, mis ideas, mi forma de ser, etcétera, mi forma de tratar, tenía más conciencia de pecado. Y eso es una auténtica maravilla porque pasas de ser, como he dicho, un cristiano completamente satánico a un cristiano que está en el camino ahora verdadero. Y si Dios quiere y yo no decido desviarme, pues quizá voy a llegar a la salvación, ¿no? ¿Quién lo sabe? Eso ya se verá. Pero bueno, eso es a grandes trets, me salía en catalán ahora, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, a grandes rasgos. A grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿no? Pues a grandes rasgos, mi pequeño testimonio, porque hay muchas cosas por el medio, hay muchas anécdotas, muchas otras cosas, pero que tampoco vienen al caso. Pero yo quería mostrar el hilo de cómo fue en mi caso. 10 años antes, de aquí a 10 años para atrás, era un Frederic totalmente distinto. Lo pusieran aquí al lado y diría, Frederic, no te reconozco. Y él no me reconocería a mí. Y así se puede ver en relativamente poco tiempo la obra del Señor en una persona. Yo pasé de considerar a la iglesia adventista como perdidos, babilónicos, apóstatas, etcétera, todos los hermanos, porque están engañados, no conocen nada, a reunirme con ellos, a reunirme con todos los grupos adventistas, a tener amigos en todas partes y obviamente a tratarlos como se merecen, como gente por la cual Cristo murió también. Porque la verdad se puede decir a pedradas, a golpes, eso lo hace muy bien Satanás, lo hace muy bien los apóstatas. Pero el Señor, ¿cómo dio la verdad? ¿Vino aquí y nos fulminó a todos? ¿Nos ha fulminado a todos una vez conociendo y siguiendo pecando? No, no. Él tiene misericordia, con lo cual nosotros debemos tener esta misericordia, ¿no?, que nos da el Señor y tratar a la gente, aunque estén muy mal y ves que van por un camino muy erróneo en doctrina, por ejemplo, tratarlos con amor, porque Cristo murió por aquella persona. Y si solo hubiera vivido aquella persona, Cristo hubiera muerto igual. O sea, ¿cómo voy a venir yo, que también soy igual que Él en el fondo, ¿no?
e interponerme como juez o decir tú no, tú sí. Eso es terrible, con lo cual, bueno, para que veáis que la verdad realmente transforma también si uno se deja transformar por ella. Y bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto o queréis, incluso quizás se complemente, ¿no? Con lo vuestro. Yo, yo tengo muchas cosas en común contigo porque me estaba riendo porque es casi la misma experiencia. Mirando hacia atrás, aunque yo nunca fui una persona de discutir mucho con las personas, así de conflicto, pero sí tuve mis encontronazos en la iglesia y no fue por el tema de la Trinidad, sino otros temas, apostasía, tú sabes, que estaban pisoteando el sábado y no sé por qué, pero verdaderamente cambia. Y algo que también tengo en común es el tema de la naturaleza de Cristo. Cuando voy a compartir rapidito mi testimonio. Cuando yo estaba en el estado de la Florida, mi abuelo era pastor de la iglesia allá, ¿verdad? Es un mundo diferente crecer en una familia pastoral. O sea, hay muchos ojos que están puestos en ti, mucha presión, mucho estrés. Tú sabes, los demás de mi edad podían hacer y deshacer y no pasaba nada. Pero si el hijo, o en este caso el nieto del pastor, levantaba un dedo, pues armaba el escándalo. Entonces, o sea, mi hermano y yo crecimos con esta presión dentro de la iglesia. A una edad de más o menos unos 14, 15 años, me acerqué a mi papá y le dije, no quiero ir más a la iglesia. O sea, abiertamente le dije, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia. Y mi papá se asustó, porque para nosotros en aquel tiempo la iglesia era sinónimo de estar salvado. O sea, y así es como lo tienen muchos adventistas, que si paras de ir a la iglesia pierdes tu salvación. Y durante ese tiempo, no era que yo quería apostatar de la fe, o sea, yo creía en lo que creía, sabía y tenía un conocimiento por lo menos básico. Y te consideraba yo que para mí era importante el creer en Cristo y creer en la palabra, ¿tú me entiendes? Pero, o sea, no quería saber de la iglesia, pero bueno, mi papá fue, yo gracias a Dios por mi padre, porque mi padre desde edad temprana fue, aparte de ser padre, era amigo mío. O sea, yo podía acercarme a mi papá, podía sentarme con él, podía hablar las cosas así como yo lo hablaba con los otros muchachos de mi edad. Y mi papá siempre me escuchaba, siempre me prestaba atención. Cuando había que ser padre, tú sabes, me hablaba fuerte, pero me escuchaba por lo menos. Nunca me quiso juzgar por yo haberle dicho que no quería ir a la iglesia. Y yo cuento esta parte porque años después sentimos la necesidad de salir de la ciudad, irnos al campo, vivir en el campo. Como familia, incluyendo ahora a mi tío y a mi abuelo, estábamos buscando por diferentes partes. O sea, buscamos en diferentes países, de vuelta en nuestro país nativo, que es Cuba. Estábamos buscando opciones para ir al campo porque considerábamos que aquí en los Estados Unidos no iba a ser bueno. Pero nada, el Señor permitió que cayéramos aquí en Carolina del Norte, donde estamos nosotros. Cuando me mudé para acá, hubo un cambio drástico en mi vida porque la cultura hispana en las iglesias de los Estados Unidos es muy diferente a la cultura americana. En la cultura hispana hay un choque de diferentes culturas y cada cultura, no, que si esto sí, que si esto no, que si asado sí, que si asado sí. Entonces, por ejemplo, y tiro esto como un ejemplo, yo vengo de un país donde las mujeres no pueden usar pantalones. Por aquí arriba, en estos, especialmente en los estados del norte, por el frío, las mujeres usan pantalones. Y entonces eso siempre era un leque dentro de la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia americana, cambia la cosa. O sea, la perspectiva va cambiando. Veo que son conservadores, pero no están discutiendo por las mismas cosas en que discuten los hispanos. Y ahí fue donde yo creo yo que Dios empezó a abrir mi mente, porque ahora en vez de ser un celote de que esto era bueno y que esto era malo y que no era así, que no era asado y el que come esto no come esto, y empecé a ver la vida de una manera diferente, empecé a verla en la perspectiva de que nosotros estamos para ayudar a otros a leer la Biblia, o sea, a traerlos a los pies de Jesús. Y durante ese tiempo, con mi mente de persona que quiere hacer el bien y mantenerse por las reglas del libro, empecé a ver cosas más dentro de la iglesia. Desde que yo estaba en la Florida, a mí me pusieron como anciano a la edad de 15 años en la iglesia. Y estuve expuesto a cosas que verdaderamente me afectaron mucho.
como un joven de 15 años, tener que experimentar y ver diferentes cosas como hipocresía, mentiras, manipulaciones. Esto sucede en las iglesias. A mí nadie me puede decir que no, porque yo lo viví. Y no solamente en una iglesia hispana, sino que también lo viví en una iglesia americana. O sea, yo tengo las experiencias en ambas culturas, ambos mundos. Y esto a mí me chocó. Ya mi corazón venía sufriendo mucho. Mi mente no toleraba más el nivel de cosas malas que estaban dentro de la iglesia. Entonces, cada vez que alguien hacía algo que estaba mal, se le tiraba, nosotros decimos, se le tiraba la toalla, ¿verdad? Para tapar el error. Pero entonces lo hacía un hermano que era el que siempre estaba predicando la verdad presente o llamando al pueblo a amonestar, y ese era el primero en que todo el mundo le tiraba piedra. Entonces, esa hipocresía fue una de las cosas que a mí me afectó mucho dentro de lo que es la iglesia corporativa. Cuando me mudé aquí entonces a Carolina del Norte, que también me pusieron como anciano en la iglesia americana, y muchas cosas, entró la crisis del 2019-2020. Ahí las iglesias empezaron a cerrar. Mi iglesia era una iglesia muy conservadora. No dedicaban mucho tiempo a estar escuchando lo que decían las noticias, ni incluso lo que mandaba a hacer la conferencia de las Carolinas, que era cerrar nuestro templo. Nuestro templo siguió abierto, hacíamos distanciamiento social, porque era lo que pedían, y la unción para que los hermanos usaran la máscara, porque tampoco nosotros nos fuimos de usar máscara, ni de obligar máscaras, ni nada. Pero durante ese tiempo empezó a surgir el tema de lo que las personas estaban poniendo. Y la iglesia empieza a presionarlo. Y esa parte fue la que me chocó. Porque yo dije, o sea, aparte de que estamos viviendo en un mundo de falsedades, donde nos decimos cristianos, pero no nos tratamos como cristianos, ahora para colmo, no tenemos libertad de conciencia. No tenemos la libertad y yo puedo decir, bueno, esto es lo que yo decido, no lo quiero hacer porque nadie me obligue y se va a respetar. Y pues mi esposa trabajaba para el Hospital Adventista. Um, y ella casi pierde su trabajo porque la iban a obligar a un mes, enviaron dos cartas donde lo iban a empezar a hacer en diciembre de 2020 o 21, ahora no, creo 20, perdón. Y ya yo estaba trabajando para el condado local. Le dije a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Salte de ahí, porque trabajando para el gobierno se me respetaba, pero aparentemente trabajando para el Hospital Adventista no se respetaba. Y yo le dije, salte de ahí porque yo no estoy dispuesto a que ella, o sea, nosotros no estábamos dispuestos a que ella se pusiera eso. Y pues en ese tiempo, en esa época, esos sentimientos que yo había tenido desde que tenía 14, 15 años, que ya han pasado casi una década después de eso, empiezo a sentir el mismo sentimiento que yo tenía cuando yo era joven, que no quería ir a la iglesia, pero esta vez estaba yendo más lejos. O sea, yo quería parar de incluso a cualquier iglesia adventista. Yo no quería saber nada de la iglesia, de la denominación adventista. Seguía creyendo los escritos del hermano White, seguía creyendo lo que había aprendido como adventista el séptimo día, pero consideraba que el adventismo moderno no era la iglesia que Dios fundó en 1844. Y ahí fue donde vino el choque, porque durante esa época, como las iglesias cerraron, mi familia empezó a escuchar más temas online, o sea, por YouTube, que más del usualmente, y ya se había hecho una costumbre de escuchar 2, 3 y hasta 4 sermones en un mismo día, que eso nosotros antes no lo hacíamos, porque tú ibas a la iglesia, tú estabas en la escuela sabática, tus partes especiales, tenías el tema del pastor, el pastor se demoraba 1 hora, tú te molestabas con él porque era la hora de almuerzo, siempre uno estaba apurado con salir de la iglesia para ir a la casa a almorzar, y entonces, y no había más estudio. En mi familia, nosotros normalmente hacíamos estudios los sábados por la tarde y los viernes a recibir la puesta del sábado, perdón, la puesta del sol para recibir el sábado, siempre ha sido especial para nosotros. Nos reuníamos como familia, estudiábamos, traíamos temas coalición, pero ahora en el medio de la crisis teníamos esa oportunidad de poder estudiar más. Y durante esa época yo me pongo a investigar porque me encuentro en el internet, me encuentro diferentes personas y hay que tener cuidado con lo que uno busca en el internet, hablando de la iglesia adventista como una falsa iglesia. Y de ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que habían cosas que estaban bien más dentro de la iglesia, pero cada vez que esta gente lo presentaban, algo por dentro me decía, eso está mal enfatizado o está siendo manipulado.
Entonces aprendí a tomar la cita y buscar el contexto en esa crisis. Porque yo leí una cita y digo, oye, mira, aquí está diciendo esto, pero algo por dentro me decía, no, no te quedes ahí, lee. Y ahí fue donde empecé a aprender. O sea, aprendí en ese momento, empecé a aprender en ese momento que cuando me envían una cita, leo el contexto. No te dejes guiar por el comentario de la otra persona que puede manipular la cita, sino que guíate por lo que está escrito arriba, en el medio y abajo de la cita. Y ahí empiezo a descubrir que la iglesia adventista había apostatado. O sea, apostató completamente del evangelio, de la verdad presente, de los testimonios de la hermana White, apostató de la Biblia como tal, que ese fue el punto que más me sorprendió porque empecé a notar cosas que estaban enseñando que no estaban en la Biblia. Y porque siempre estaba el leque, que si este tema, que si aquel tema, y la naturaleza de Cristo, que si Cristo había venido, o sea, en semejanza a nosotros, porque está la posición prelapsaria y la poslapsaria de la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando descubro que se habían cambiado las creencias fundamentales, todavía no sabía que la doctrina había sido un punto que había cambiado. O sea, lo estaba leyendo, pero no lo estaba reconociendo. En ese tiempo en Red A Devenir, un pastor empezó a hablar mucho sobre la naturaleza de Cristo y empezó aquello fue una confusión inmensa. Eso fue lo que empujó a que mi familia y amistades nuestras empezáramos a estudiar un poco más el tema, a leer un poco más de los escritos de la hermana White con respecto al tema, y ahí donde el tema de la deidad surgió en conjunto con la justificación por la fe, que ya mi padre venía hablándome desde que yo tenía 14, 15 años, porque él escuchaba mucho también a Dennis Prager. Y Dennis Prager, aunque tú sabes, tiene su posición trinitaria, pero verdaderamente presenta ángulos apropiados y correctos de la justificación por la fe. Y mi papá era uno de los que más me hablaba del tema, pero o sea, no me hacía clic, no lo entendía, pero me gustaba escuchar esto porque me daba paz. Aunque no lo entendía, me daba paz. Y eso es una lección que yo aprendí, hermanos. Cuando nosotros compartimos la verdad de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo, aunque la otra persona no le está entendiendo, le estás trayendo paz, porque las palabras de Cristo tienen ese poder. Y por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una referencia a que Él está habitando en nosotros. No la paz que da el mundo, sino la que da Cristo. O sea, es Él. En Juan 14 le está hablando de Él mismo habitando en nosotros. Y eso fue lo que yo experimenté cuando mi padre me hablaba de la justificación por la fe. Y cuando yo empecé a estudiar sobre el cambio de doctrina, un día un hermano me llama y me dice, te voy a enviar un video. Y él me dijo, quiero que lo escuches y que me digas qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. No hay problema. En aquel tiempo, mi esposa y yo teníamos un trabajito de medio tiempo donde nosotros íbamos y limpiábamos un banco en nuestro pueblo local. Nosotros íbamos los domingos por la mañana y yo voy en mi camioneta y yo pongo el teléfono, pongo el sermón o el video que me había enviado este hermano para ir escuchándolo. Y ahí era el hermano Michael McCaffrey del ministerio Judgment Hour. Es uno de los ministerios que más me ha impactado y le doy gracias a Dios que lo ha levantado. Y interesantemente, Dios tuvo que usar a un católico que abandonó la iglesia católica hace menos de 2 décadas para sacar a la iglesia católica o la Babilonia de un adventista que nació dentro de la iglesia adventista. O sea, qué irónico es el evangelio, ¿verdad? Usar un católico para sacar a Babilonia de la adventista. Pues, disculpe, pues me pongo a escuchar el tema. El tema estaba hablando cuando Cristo le pregunta, o sea, el tema es titulado, "By whom do you say that I am?" O sea, ¿quién decís vosotros que soy yo? Habíamos estado 15, 20 minutos en el video y yo miro a mi esposa porque él estaba hablando de que Cristo era el hijo literal de Dios, o sea, que Cristo era el hijo de Dios, que Jesús era el Cristo, aquel que era preencarnado, o sea, antes de la preencarnación, el verbo, etcétera, etcétera. Y yo paro el video, miro a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? No hay Trinidad. Porque ya yo me estaba dando cuenta, yo estaba estaba atando los cabos, que las doctrinas antiguas, en las originales, se hablaba de Cristo como el hijo de Dios literal. Se hablaba como aquel que es engendrado del Padre, mientras que la doctrina de la Trinidad es todo lo opuesto. Yo nunca había escuchado a nadie hablar en la iglesia de que Cristo era el hijo literal de Dios. Cuando le digo esto a mi esposo, obviamente, como he compartido antes, o sea, su reacción fue bastante de sorpresa. Tú sabes, tienes que llamar a tu papá, y yo llamo a mi papá, y mi papá obviamente se molesta conmigo, y él me dice, no, voy a estudiar esto. Y bueno, ahí, cuando ya la familia empieza a estudiar el tema, obviamente me encuentro con la realidad
de que no estamos viviendo el evangelio correcto dentro de la iglesia adventista. O sea, el evangelio que estamos viviendo es un evangelio basado en que si vas a la iglesia los sábados, en que no trabajas el sábado, en que no comes carne. O sea, este era el evangelio que nos habían presentado. Por eso no es el evangelio que presenta Cristo. O sea, estas cosas que mencioné son importantes. Yo no estoy diciendo que no, la reforma pro salud, el guardar el sábado, no trabajar, etcétera, etcétera. Son cosas importantes, pero no es el centro del evangelio. El centro, la doctrina principal del evangelio es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Ese es el misterio que vino ahora a coalición ser revelado. Y obviamente ahí es donde yo siento que el Señor me transformó y empezó a obrar en mí. Porque al yo empezar a compartir con los demás con respecto a entender quién era el Padre y cómo fue que Él entregó a su Hijo, yo tenía mi hijo Caleb, que en aquel tiempo tenía 2 o 3 años, y me acuerdo leyendo Juan 3:16 un día, yo sentado en mi casa y empecé a llorar, porque lo que yo me estaba poniendo en mi mente es, pero un momentico, aquí Dios no entregó a un coeterno, coexistente, coigual, a que muriera en la cruz y que jugara el rol y el papel del hijo. Aquí Él tomó a su propio hijo y lo entregó a muerte. Y yo miré a mi hijo de 3 años, de 2 o 3 años, y yo tomarlo a él para ponerlo en una cruz, para salvar al sinvergüenza y al que no siente pena por sus malos actos en la iglesia. O sea, y porque recuerden, yo estaba sufriendo con todo lo malo que se estaba haciendo en la iglesia, siempre la crítica, el juicio. Entonces, cada vez que tú levantabas la voz para decir, hermanos, miren, esto es lo que dice la Biblia, tú eras el malo. O sea, ya yo estaba cansado. Esto no era evangelio, esto no es la iglesia de Dios. O sea, ahí no estaba Cristo. Y yo dije que mi hijo inocente muriera por los culpables. Y ahí fue donde me tocó. Porque entonces estudiando la historia de Abraham e Isaac, se ve clarito, clarito, y el hermano Joel lo dice en Patriarca y Profeta, que los ángeles no entendían el plan de la salvación hasta que vieron a Abraham levantar el cuchillo y iba a matar a su hijo. Ahí fue donde los ángeles se dieron cuenta de que esto es lo que el Padre va a hacer con Cristo. O sea, ahí fue donde los ángeles como que se cayeron para atrás y what, como que en serio. Y así me pasó a mí también. Y entonces, el tema de la justificación por la fe, yo lo veo como en la única forma en que nosotros pudiéramos agradecerle a Dios el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. ¿Y a qué me refiero? A dejar que Cristo vive en nosotros y que nuestro yo muera, para que así su sacrificio en la cruz, por lo menos no sea en vano en mi vida. Que lo sea en otra persona, eso es un problema de cada uno individualmente. Pero en mi vida, mi salvación es mi responsabilidad, la de mi esposa, la de mi hijo. Y por lo tanto, la única forma en que yo puedo decirle a Dios gracias, porque decir gracias se queda muy corto. Y hacer obras no es suficiente, porque si la estás haciendo por ti misma no cuenta. Es morir a yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Y ahí, por ahí es por donde considero yo que la puerta se me abrió para yo poder pasar y entrar y conocer al verdadero evangelio. Y verdaderamente, Frederick, yo fui transformado en la misma forma en que tú, porque no, o sea, tenía esa mentalidad de que aquel que pensaba diferente y que las cosas tenían que ser así, tenían que ser asados, y verdaderamente no había paz, no había paz. Pero ahora estoy entendiendo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No obstante, Carlos. Amén, amén. Mira, yo escuchándote, Yeser, bueno, voy a dar yo Ajá, mi pie a mi testimonio. Has llegado a un punto que dale, dale. has mencionado que tuviste un lapsus de tiempo en el que tú tuviste tiempo para ti y tu familia para estudiar este tema. Yo tuve algo parecido, pero lo mencionaré más tarde, porque eso fue pasado mucho tiempo después. Entonces, antes quiero mencionar un poquito cómo fue mis primeros pasos para comprender todo esto de la deidad, la verdadera divinidad, ¿verdad? Y entonces yo me tendría que remontar un poquito a mi inicio como conversión, como me convertí al Señor, ¿verdad? Vengo de un mundo de excesos, de alcoholismo, de drogas, bueno, ya alguien ha escuchado mi testimonio que di con Frederick. Entonces fue un cambio tan radical en mi vida, de la noche al día, ¿verdad? Entonces, yo era una persona que estudiaba mucho, me gustaba investigar mucho, y cuando yo me hice cristiano comprendí que era un aférrimo ateo, era muy, 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 muy ateo yo. Cuando vi que Dios salvó mi vida y que en vez de haberme dejado en el barro, ¿verdad? En el lago Cienagоso, como dice la Biblia, ahogándome, vi que Él me salvó. Entonces ya era una persona que me gustaba mucho leer. Entonces yo empecé a devorar la Biblia, la devoraba, era noche y día. Era una época donde yo vivía en Costa Rica y mi mujer trabajaba en España.
Entonces yo cuidaba a mis hijos y no tenía casi, o sea, dijéramos que tenía mucho tiempo para leer la Biblia. Cuando mis hijos iban al colegio, pues... Y entonces yo, tan agradecido al Señor que yo estaba por haberme salvado, y tan feliz de que realmente había un Dios misericordioso que me salvó del mal, de la mala vida que yo tenía, que yo le dije al Señor en oración durante mucho tiempo, yo quiero conocer toda la verdad, todo lo que yo en la Biblia haya, yo lo acepto como tu palabra, porque te he negado durante casi 40 años y ahora yo quiero ser un siervo tuyo. Entonces, yo empecé a frecuentar iglesias evangélicas. Creo que como yo le oraba tanto al Señor que yo quería conocer la verdad, empezaba a ver yo cosas muy extrañas en la iglesia evangélica. En vez de abrazarme a ella, que fue pues la iglesia donde me acogieron, perdón, me sentía raro, como no me cuadraba, ¿no? Ese griterío a veces, esa música, incluso cuando predicaban, como a mí me gustaba ya mucho leer la Biblia, llevaba muchas semanas leyendo la Biblia, yo decía, bueno, ahora llega el mejor momento, ¿verdad? La palabra del Señor. Y me iba de la iglesia vacío, porque realmente contaban como anécdotas, ¿verdad? No eran predicaciones como tal. Yo quería escuchar la palabra del Señor y contaban como anécdotas o realmente ¿cómo diría? Unas predicaciones muy vacías. Entonces, de ahí poco a poco fui entendiendo cosas y ya, bueno, se presentó una persona en mi casa, algo muy, muy curioso que el Espíritu Santo movió. Y un adventista apareció en mi casa y empezamos a estudiar la palabra, a hacer estudios bíblicos adventistas, ¿verdad? Un versículo que a mí me impactó mucho cuando yo todavía dijéramos, con mi idea, mi cerebro evangélico, fue cuando leí Juan 7:17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo yo por mi propia cuenta. Eso fue una bofetada para mí. Yo dije, yo quiero conocer tu doctrina, Señor, o sea, no pensar por mi cuenta. Creo que esa petición fue que me hizo a mí salir de las iglesias evangélicas. Y como yo siempre le pedía al Señor, quería conocer toda su verdad. Cuando yo empecé a estudiar mira, lo tengo aquí porque antes de ponernos en cámara me acordé y lo saqué. Yo tengo aquí la fe de Jesús, que entonces estaba en Costa Rica, de la Unión Centroamericana Sur, y estudiamos pues todo las lecciones, ¿verdad? Y a mí me quedó muy inquieto ya la primera lección, ¿verdad? Que habla de Dios, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Entonces, ahí la tercera pregunta que nos dice, ¿quién integra la deidad? ¿Verdad? Y te lleva a 2 Corintios 13:14, que es donde Pablo menciona una salutación final, ¿verdad? Que menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, me pareció algo tan vacío, tan fuera o sea, no, o sea, ¿cómo acepto yo una Trinidad por una salutación de Pablo? Sin más, o sea, porque solo se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es algo que yo me quedé como vacío, o sea, no entendí, pero dije, bueno, lo acepté, pero eso quedó en mí, dentro de mí. ¿Qué pasa? Que ahora que entendemos todo, ¿verdad? El tema de la verdad del Padre y el Hijo, sabemos que todas las salutaciones de Pablo, tanto iniciales como finales, se menciona al Padre y al Hijo. Simplemente es en esta, en segunda de Corintios 13:14, que se menciona al Espíritu Santo. O sea, es la única. Claro. Y yo dije, wow, se están agarrando a este versículo solo para, bueno, dije, bueno, es igual. Entonces en esa época yo me estaba congregando ya en la iglesia evangélica, perdón, en la iglesia adventista, una zona en la montaña indígena. Yo estaba muy agradecido y bueno, y acepté y ya me pusieron un cargo muy grande para mí y dije, wow, me pusieron de secretario, que no es un cargo grande, pero para mí era grande porque era muy novato en todo esto y dije, bueno, estaba muy agradecido. En el momento que yo me bauticé para la iglesia adventista, cuando tienes que levantar la mano, ¿verdad? Y aceptar la doctrina y tal, sentí algo igual. Cuando me preguntaron, ¿tú crees en la Trinidad como Padre, Hijo, Espíritu Santo? Yo levanté la mano, dije sí, pero algo dentro de mí no. Yo dije no. Esto se quedó muy dentro de mí siempre. Yo siempre digo que no porque yo sea muy inteligente, sino porque yo desde que acepté a Jesús dije, quiero conocer tu palabra, toda tu verdad. Yo creo que por eso el Espíritu me contristaba, ¿verdad? En según qué punto.
¿Qué pasó? Que bueno, yo al final lo acabé aceptando y ya está. Y siempre me quedó esa duda, pero dije, no, pues si así es, ese es el pueblo escogido, está la iglesia adventista, que está mencionada en la profecía, y así es, no, no te rebeles y ya está. Luego ya entré en esa aceptación, ya me identifico un poquito con Frederick, que empecé a ver ya con el paso de los años, de los meses y ya años, que había una serie de personas que no aceptaban la Trinidad, ¿verdad? Y mencionaban en redes sociales y tal. Y yo, pues, aún así, yo tenía esa incógnita, pero acepté, empecé a comportarme como Frederick. Yo empecé a arremeter contra ellos, sin ningún tipo de lógica, porque yo en el fondo tenía esa duda. Y empecé yo, ya igual, no, no, ustedes no quieren separarse de la iglesia porque ya me avisaban, ¿verdad? Esta gente son disidentes, que son reformadores, que quieren reformar, que no hay nada que reformar fuera, que tienen que reformar dentro. Bueno, una serie de consignias, ¿no? Y de lemas que, pues, me los iba tragando. Y esto fue durante un tiempo. Pero de repente, sin más, sin ninguna explicación, yo un día, sin más, me vino a la mente, dije, este tema de la Trinidad, yo no sé por qué no me acaba de cuadrar. Simplemente así, fue sin más, ¿eh? No me acaba de cuadrar. Hoy por hoy entiendo que, ¿verdad? Cuando leí Juan 7:17 y estuve tanto tiempo orando al Señor que quería la verdad, pues el Señor me estaba diciendo, pues si quieres toda la verdad, esto no cuadra. Entonces, pues un día dije, voy a estudiar un poquito este tema porque si no lo tengo claro yo por mí, pues. Y ahí es cuando estuve estudiando durante varias semanas, varios meses, y me di cuenta que para estudiar este tema tienes que abarcar muchos aspectos, principalmente la Sí, Biblia, ¿verdad? El espíritu de profecía, pero me di cuenta que tenemos que estudiar nuestra historia, ¿verdad? La historia de cómo se introdujo la Trinidad en las iglesias, de dónde viene la Trinidad. Luego, ¿cuál es nuestra historia como adventistas? Tienes que estudiar también nuestra historia. Y entonces ahí fue algo que explotó mi cabeza. Yo dije, wow, o sea, la Trinidad viene, realmente es algo que yo ya sabía, ¿no? Que os aceptábamos que nuestra Trinidad es diferente a los católicos, pero yo sé que los católicos pues fueron los que no sabían tampoco que la habían creado, pero que es uno cuando habla de Trinidad lo asocia al catolicismo. Y yo dije, wow, pero claro, esto. Y ahí empecé yo, y yo cuando empecé a estudiar ya la historia de los adventistas realmente, porque a mí se me vendió que los adventistas, algunos eran trinitarios, otros no, y ahí, bueno, una serie de cosas que no son reales, ¿verdad? Lo que te explican en la iglesia, eso también me lo creí, lo acepté, y fue una explosión. Yo cuando vi que nuestros pioneros realmente no eran trinitarios, o sea, que lo fueron, pero cuando se les hizo el llamado, ¿verdad? El primero, el segundo ángel, a salir de las iglesias de Babilonia, se creó el movimiento milerita, empezaron a salir de Babilonia, hasta el gran chasco que luego surgió la iglesia adventista, ahí es que ellos dejaron de creer en la Trinidad. Eso fue para mí una explosión, eso fue, o sea, realmente yo, y entré un poquito, ¿cómo te diría? ¿Cómo os diría? Como en shock. Estuve unos días como triste porque dije, entonces somos Babilonia. No, porque, o sea, es una doctrina babilónica realmente. Entonces, ¿cómo podemos decir que no pertenecemos a Babilonia, pero a la vez creemos una doctrina babilónica? Y ahí es donde empecé yo, y en esa época, yo entonces empecé, me acuerdo que estaba trabajando fuera de Barcelona. Estaba, bueno, en un lugar aquí que le llaman Alicante, que es un viaje un poquito largo y tal. Y yo estaba pues durmiendo en un hotel porque no estaba aquí en casa con la familia. Y me acuerdo que estábamos pintando un yate por la noche cuando llegaba al hotel, pues como no tenía mucho que hacer, pues estudiaba el tema, empezaba a buscar, ya empecé a ver vídeos de otros hermanos que hablaban pues que defendían el tema del Padre y el Hijo, no aceptaban la Trinidad. Y ahí di con el canal del Clamor de Medianoche. Los primeros vídeos, o sea, cuando estaban con la serie de En esto creemos, que ya ha pasado un tiempecito, ¿no, Yesser? Yo creo. Y, y, sí, y ahí ha fue pasado mucho cuando tiempo. yo empecé a ver que había una unión.
entre muchos hermanos, que en esa época no eran tantos, ¿verdad? Pero escuché el testimonio de toda vuestra familia, y empecé a ver cosas que me habían pasado a mí. Empecé a ver muchos vídeos de vosotros, empecé a ver otros vídeos de otros canales, me puse en contacto con otros hermanos, con Alexis Bosch me puso en contacto con Frederick. Esto ya fue más recién, ¿verdad? Esto ya fue pasado muchos meses que yo estaba estudiando. Y ahí es cuando yo empecé a ver lo que menciona Frederick, que yo ya con una mente ya dijéramos, ya no tan trinitaria, sino como lo que yo pensaba en un principio, que no me cuadraba ya desde ese estudio de la fe de Jesús, la Trinidad, empecé a ver que habían unos debates en Internet que por la parte trinitaria había un espíritu muy extraño. Eso fue lo que me hizo a mí Mm, clic. Eso fue lo que me hizo hacer, dice, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Pero yo veía que el comportamiento de los no trinitarios, pues exponían su porqué, daban pues daban sus citas, sus explicaciones, sus versículos, y tenía una razón todo. Pero en el lado trinitario era como una especie de violencia y de un carácter muy extraño. Y ahí es cuando yo empecé a hacer, yo dije, no, aquí pasa algo, aquí hay dos bandos, aquí hay un espíritu que no es de Dios y otro que pues puede ser a lo mejor un poco radical, pero, o sea, es lógico, porque todo lo que yo estoy estudiando, yo voy luego a la palabra, voy al espíritu y profecía y ahí está. Pero yo no me puedo fijar en Segunda de Corintios como una salutación final de Pablo y Mateo 8:19 y decir que hay una Trinidad. Yo no puedo, es que no me puedo agarrar en eso. Porque si nuestros pioneros no eran trinitarios y la Biblia es constante en el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, entonces ahí es cuando yo ya empecé un poquito a estudiar en profundidad. A mí me llevó en profundidad, dijéramos, al completo, un año y medio de estudio profundo, ya te digo, en la historia del adventismo, en la Biblia, Espíritu y Profecía, que ya lo tenía claro hasta los primeros meses, pero fue un año y medio de estudio y me quedé totalmente convencido. Y fue un poquito lo que a mí me sucedió. Luego sí que quiero comentar algo que, como dices tú, Jesser, llegué a ese punto de tener tiempo para realmente asimilarlo y ahí es donde empecé a conectar la verdad del Padre y el Hijo con la justificación por fe. Pero no sé si queréis comentar algo más y luego yo menciono el resto. No, no, sigue, sí, ¿Sí? sí. Bueno, ahí me pasó entonces, Jesser, algo muy curioso, que regresando de ese viaje que yo hice en Alicante, que estaba, como dije, en un hotel, regresando para Barcelona tuvimos un accidente de coche con la furgoneta de la empresa. Y estuve grave, bueno, grave, no fue grave, pero bueno, sí, colisionamos 7 coches, el último fuimos nosotros, y eso me llevó, bueno, pues a estar un mes de baja, con un ojo, bueno, gracias a Dios no perdí el ojo, pero bueno, se me puso morado, una clavícula afectada y tal. Yo llegué a pensar dentro de mí de que yo estaba haciendo mal en estudiar el tema de la Trinidad y que estaba negando la Trinidad y eso me había pasado por eso. Fíjate cómo es a veces no sé si es el enemigo o la mente que te traiciona. Pero luego comprendí, porque yo en las noches que estaba en el hotel estudiando, yo decía, no me da el tiempo para estudiar esto, porque trabajaba muchas horas y no me da el tiempo para estudiar esto. Yo me di cuenta que luego estuve un mes completo de baja sin trabajar, que llevaba muchísimo tiempo sin dejar de trabajar, para poder estudiar en profundidad todo este tema de la Trinidad. Entonces comprendí de que ese accidente no fue creado por Dios, porque Dios no crea eso, pero permite según qué cosas. Permitió ese accidente para que yo tuviese la paz, la tranquilidad y el tiempo para estudiar eso. Y cuando yo ya regresé a la casa después de, pues me hospitalizaron en un hospital que no estaba en Barcelona, luego ya me llevó una ambulancia para mi ciudad. Entonces, de repente en mi mente, yo dije, voy a leer el libro que hacía mucho tiempo que yo quería leer, Cristo y su justicia. Y ahí es donde hice yo la conexión. Eso fue para mí un antes y un después para mí. Cuando yo leí Cristo y su justicia de Wagner, comprendí realmente la verdad del Padre y el Hijo. Eso fue
una explosión para mí. Y entonces yo dije, wow, y ahí empecé a comprar libros de Wagner y de Jones, empecé a devorar libros. Ese mes fue como que yo devoraba, bueno, y eso fue lo que me acabó de conectar, como digo, lo que me faltaba por entender. Porque si Cristo, ¿verdad? Es el Hijo literal de Dios y no existe una Trinidad, vemos la conexión que hay que realmente el Padre dio a su Hijo, ¿no? A su Hijo unigénito, el cual tiene un espíritu, el cual el espíritu nos infunda a nosotros, y ahí hice toda la conexión al completo. Ahí es cuando, y ahí, y bueno, desde ahí hasta ahora, ¿verdad? Que estamos compartiendo este mensaje y ahí ya, pues seguimos en eso. Pero bueno, básicamente ya casi he contado el testimonio completo, lo quería hacer por partes, pero básicamente fue eso, me impresiona que realmente cómo ha conmovido un poquito a las personas en el mismo aspecto, porque te hace llevar al mensaje de la justificación por fe, cuando conoces realmente la verdad del Padre y el Hijo. Yo, yo considero que lo que es el tema de la naturaleza de Cristo, la justificación por la fe, y en este caso lo que es el Evangelio los temas centrales que conllevan a la gente a ver lo de la deidad, porque el versículo, yo había contado en mi testimonio, no hoy, pero cuando lo he presentado por el canal y compartiendo con hermanos, un día de crisis, que yo estaba bien deprimido, que yo salía afuera, yo estaba viviendo con mi esposa en lo que aquí nosotros conocemos como un RV, que es como un tráiler vacacional, tú sabes, que es como una casa en ruedas, porque nosotros nos mudamos al campo y estuvimos metidos ahí 3 años. Fue terrible, fue una experiencia súper terrible. Me sentía que prácticamente era homeless, que no tenía hogar. Y durante esa época me deprimí bastante. Y me acuerdo una noche que yo salí afuera y yo le grité a Dios. Yo estaba súper requete molesto con Dios, con todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia, con todo lo que estaba sufriendo. Eh, el versículo, yo regresé a mi RV, cuando abrí la Biblia, el versículo que me salió fue Juan 14:18, que yo no lo entendía. Yo lo leí, no lo entendí. Decía, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero me dio una paz, o sea, me dio una paz, me dio una tranquilidad, y verdaderamente ahora, al ir estudiando más de la justificación por la fe, o sea, estaré con vosotros, pero más adelante Cristo dice, estaré en vosotros, o sea, ahí está la clave. Y eso fue lo que a mí me transformó la perspectiva completamente, porque de ese punto en adelante yo sentí que Dios empezó a orar en mí, pero porque clamé. Y ahí es donde está la diferencia. El pueblo hoy en día está orando por el Espíritu Santo, pero no sabe ni siquiera lo que es el Espíritu Santo. Están pidiendo algo que no saben. Están orando y adorando algo que no conocen. Es idolatría. Y sí, una de las páginas web que yo había encontrado en internet decía que la iglesia adventista era Babilonia, pero nunca me hizo sentido, porque de Babilonia salen las hijas de Babilonia y de la iglesia adventista no hay hijas. Entonces yo me decía por dentro, bueno, puede haber Babilonia dentro de la iglesia, puede ser hermana de Babilonia, como dice la hermana White, que corrían el peligro de ser la hermana de Babilonia, pero no puede ser Babilonia. O sea, hay confusión dentro de la iglesia, pero la confusión llegó a la iglesia, no empezó en la iglesia. ¿Me entiendes? Y ahí es donde está la diferencia. Por eso hubo un hermano que yo estaba hablando con él, y yo no sé cómo fue que llegamos a la conclusión de que era una frase más o menos como decía, que la iglesia adventista es Babilonia, pero no es Babilonia. O sea, es Babilonia en el concepto de que está confundida, tiene confusión, y se ha tomado el vino Babilonia y te haces Babilonia, pero no es Babilonia en origen, o sea, no es Babilonia en identidad, en personalidad. ¿Me entiendes? Entonces, y ahí es donde está el tema. Pero yo quería preguntarte, Carlos, al Sí. escuchar el testimonio de Frederick y el mío, porque Frederick sí viene también, Frederick, tú también eras ateo, ¿verdad? Tú tuviste un tiempo que tú eras ateo. Sí, efectivamente. Yo fui ateo hasta el Hey, 2012. Hasta el 2012. o sea, con, ok, yo soy adventista de cuarta generación, ¿verdad? Yo nací en la iglesia, mi bisabuela era adventista, mi abuela es adventista, mis padres son adventistas y yo soy adventista. Y mi hijo ahora es adventista de quinta generación. O sea, yo no conocí nada que fuera eh, aparte de la iglesia, pero o sea, tú tienes, porque Frederick, tú llegaste directo a la iglesia adventista, ¿verdad? Con el mensaje adventista.
Sí, yo lo primero que conocí del cristianismo fue el mensaje Ok, adventista. No en la iglesia, en un ministerio, pero sí, no ok. conocía nada más. So, Carlos, tú primeramente fuiste a las iglesias evangélicas. O sea, y estas iglesias son una de las que más se tildan o se ponen el título de que creen más en la justificación por la fe que las demás iglesias. Y verdaderamente no es cierto, porque ahí incluso la salvación por obra es mucho más grande que en otras partes. Pero al escuchar los testimonios, ¿tú no sientes que a pesar de que estuviste en el mundo, drogas, alcohol, lo que sea, y Frederick, tú que eras ateo, no sienten ustedes que al conocer esta verdad del Padre y el Hijo trae una unidad entre nosotros como si fuéramos familia, como si nos conociéramos de por vida? Como que no importa el pasado que existió, porque es que prácticamente ni existió. Para nosotros lo que existe ahora es el hoy y el ahora, porque somos una nueva criatura en Cristo. O sea, ¿no sienten ustedes ese tipo de espíritu? Sí, 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 claro. efectivamente. Y de hecho, es que es una cadena áurea el Evangelio. Empieza primero Sí, conociendo la de, luego quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Luego el Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Su naturaleza humana, y luego todo lo que hizo, ¿no? Todo lo demás. Cristo en vosotros esperanza de gloria, el tema de la justicia por la fe, todo eso. Y eso, cuando se acepta y se vive, no puede traer más que unidad. O sea, es imposible que traiga división en quien lo vive y lo acepta. Al contrario, trae una unidad que a mí ha pasado ya muchas veces y es algo increíble. Porque a veces puede pasar en persona, ¿no? Estás con alguien que no conoces durante una semana todos los días y creas unos vínculos. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, bueno, con Carlos nos hemos visto ya muchas veces, pero contigo aún no. Queda poco si Dios quiere, ¿no? Pero contigo no, con Carlos no, con Emanuel no, con un montón de más gente. Y para mí ya sois mi familia y ni siquiera nos hemos visto en persona. O sea, pero ya noto, mira, mi amigo, ya es que ni siquiera hermano, sino mi amigo, entendiendo la palabra amigo en profundo, ¿no? Y es curioso sí, porque dices, pues si no sí. lo has visto jamás, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Crea un vínculo que lo crea Dios, porque si no estuviera el Evangelio de por medio, ¿quién conoce a alguien de Estados Unidos viviendo en España? Y encima se hace amigo, es muy raro, ¿no? Tendrías que hacer intercambios, otro tipo de cosas, ¿no? Pero esa sensación, y no es una sensación, sino que es algo que se nota dentro, pero verídico, ¿no? Inteligente, de esa unidad de amar a los hermanos, que muchas veces ni siquiera has conocido en persona, pues eso obviamente lo crea Dios. Si no es imposible, no sale de uno mismo, ¿no? Y efectivamente esas verdades crean una unión que solo se puede romper si la persona decide dejarse de la mano de Dios y apostatar. Que eso también ha pasado, ¿no? En algunas personas. Pero es así, la única manera de romper ese amor y esa unión es en algún momento de tu vida, pues, hacer caso a Satanás, desviarte y luego que empieces a sentir odio contra el otro. Es así, es inexplicable, pero es así. Yo, Sí, yo me acuerdo cuando Carlos me contactó después de la sola escritura y Carlos, la amistad de nosotros hizo, explotó. Yo me acuerdo de lo del accidente y de las preguntas. No, mira, cuando nosotros empezamos con el Ministerio del Clamor de Medianoche, tú sabes, era difícil. Yo no sabía editar video, o sea, conocía muy poquito, muy poquito. No tenía una computadora que era apropiada para eso, tampoco no tenía el programa, porque el programa que yo estaba usando era uno que me habían enseñado en las escuelas y no era uno de los mejores. Y uno va aprendiendo, o sea, uno se va aventurando en algo que uno no conoce y va confiando que el Señor va proveyendo las cosas necesarias. Pero de repente hubo una explosión, porque la gente empezó a preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empezaron a juzgar y yo sentí en mi corazón, no sabía por qué, pero yo sentí en mi corazón que no podía quedarme callado, que tenía que compartir, que tenía que escribir algo. Y ahí fue donde fui aprendiendo a ir poniendo textos con citas. O sea, dice, permiso, dice Pedro en, no sé dónde es que lo dice ahora mismo, creo que es en primera de Pedro 3, en alguna parte dice algo de santificar a Dios en nuestros corazones, para responder mansedumbre y con reverencia. O sea, cuando a ti te pregunten por tu fe, estate listo, estate dispuesto a compartir. Y aquí fue donde yo por primera vez sentí que era cristiano, porque me estaban cuestionando mi fe y yo sentía la necesidad de usar la Biblia y el espíritu de la profecía para compartir con un espíritu de mansedumbre. ¿Tú me entiendes? Aunque entiendo que por texto es muy difícil poder compartir el tono de voz, porque hay veces que uno escribe en palabras y cualquiera lo puede interpretar como que uno está molesto o algo, pero, o sea, las personas como Carlos, que al principio
se atrevieron a contactarse y a hablar conmigo por teléfono, ¿verdad, Carlos? ¿Tú te acuerdas? Y dices, oye, Sí, pero qué fácil se nos hace. Empezamos una llamada de 5 minutos y estábamos 1 hora y media en el teléfono. sí, 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 sí. Aparte, no, Claro, yo estoy de acuerdo con lo que comentamos. Hay una unión que es lo que dices, que eso es el mismo espíritu que lo une, porque sí es así. Yo es que cuando empecé a ver esa gente que expresaba toda esa cantidad de verdades que yo ya los estaba estudiando, pero me sentía un poco solo, porque yo decía, madre mía, ¿y qué le digo yo ahora que yo no creo en la Trinidad? Si es que ¿y con quién hablo yo ahora? Y empecé a ver esa gente, sí, esos vídeos, esos ministerios, los que conocemos ahora y todos estamos en esa unión por eso, porque ha habido ese interés y es el Señor el que te va guiando hacia esa verdad. Pensad también una cosa que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, por eso también valoro mucho el tema de la justificación por fe y el mensaje de 1888. Antes yo era muy legalista como adventista de la denominación. Yo estaba aquí sí, el sábado y la carne, bueno, que tampoco, porque la mayoría comían carne, pero bueno, el sábado y aquello y lo otro. Y yo que venía de iglesias evangélicas, hice una separación con los hermanos evangélicos, porque les dije, estáis en Babilonia, no le decía así, ¿no? Pero no, que tenéis que estudiar esto de que la ley no está abolida, que la ley es vigente, que el sábado, que esto y que tal. Y ellos me veían como un legalista. Y yo decía, no, no, no soy legalista. Lo que pasa es que ustedes no comprenden que no estamos en la gracia. La gracia ha existido siempre, igual que la ley también. Entonces, pero yo me hacía tan intenso que me hacía pesado. Y cuando ya empecé a conocer esta verdad, yo me di cuenta que los evangélicos tenían razón. Era un legalista total. Entonces, cuando empecé a sí. comprender todo esto de la justificación por fe, el amor de Dios, ¿verdad? El amor que hizo Dios el Padre por su Hijo, empecé a comprender esa unión. Y ya claro, ahora sí que veo esa unión entre hermanos, aunque tristemente sí que está habiendo apostasía también, hasta los mismos hermanos que conocemos este mensaje se están apartando, muchos creen en otras cosas muy extrañas ya, pero sí que veo esta unión que antes yo no la veía. Yo pensaba que era adventista, era la séptima iglesia ¿verdad? De Apocalipsis, y ya está, y éramos salvos porque pertenecíamos a la iglesia que está mencionada en la profecía. Y no, realmente, pues sabemos que eso es el estado laodicense, el cual hay que salir, y yo estaba en ese estado laodicense. Y yo estaba separándome de los hermanos evangélicos. ¿Y por qué tengo que separarme de ellos? Me refiero en relación, ¿verdad? Si Ujú. son hermanos, y yo estuve con ellos. Si igual que conocí yo la verdad, ¿por qué no la pueden conocer ellos, pero a su debido tiempo, no cuando yo quiera, no cuando, porque mucho que yo le diga, no es el tiempo de ellos. Sí que hay que sembrar la semilla, pero ya está. Pero yo quería regarla y quería y estar todos los días ahí, y digo, no, esa no es la obra. Entonces sí que empecé a ver la unión entre los hermanos, esta que comentamos, ¿verdad? Y esto pasa, piensa que también, por ejemplo, un ateo, esto me pasa mucho ahora que, por ejemplo, que también le doy estudios a un amigo ateo y tal, bueno, hace un tiempo. Un ateo está más predispuesto a escucharte que otro de otra denominación. Es decir, un evangélico ya tiene unos ideales fundados en su mente que no se los vas a cambiar. Y sabe que los adventistas somos unos pesados, unos legalistas y que pesados que son, que el cerdo, que el sábado. No, ahora yo no les hablo del cerdo y el sábado, yo les hablo del amor de Dios. Y me veo más cercano a ellos Sí, ahora que antes. Y es por esa misma unión que nos une también como hermanos adventistas que conocemos esta verdad, me hace comprender también que tengo que estar unidos a sus hermanos en amor. Y hay algo muy importante que has comentado ahora, que es el tema del prejuicio. El Exacto. prejuicio es un cáncer que te va corrompiendo y eso está también dentro de casi todos los adventistas, se podría decir. Incluso dentro de mí estaba un prejuicio enorme y aún seguramente debo tenerlo en algún caso. Tengo que pedir a Dios que me analice para que me muestre el área, ¿no? Pero el prejuicio es lo que te impide entender. Porque hay mucha gente que le presentas el tema, mira, la naturaleza humana de Jesús. Tengo una serie incluso, muestras, citas, textos y tal, y cuando terminas, dicen, ¿pero dónde dice eso que dices? Bueno, te lo acabo de mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y luego te preguntan y te repreguntan para que al final parece que digas, vale, de acuerdo, retiro todo lo que he dicho y acepto lo que tú crees, ¿no? Y es un prejuicio mira, tremendo que yo a veces lo hago ver a la gente así, dices, tú eres adventista, ¿de acuerdo? ¿Crees que el infierno existe? No, 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 no. Vale, ¿y si fueras católico, qué? Oh, se quedan en silencio, digo.
Ahí te das cuenta de que tú has de creer lo que crees porque lo dice la Biblia, no porque lo dice tu credo o te lo ha dicho la gente que más te gusta, con la cual, por la misma razón, Cristo en qué naturaleza tomó, que dice la Biblia, no te fíes de tu credo, porque si el credo dijera lo que yo digo, entonces yo sería un santo para ti. ¿Ve? Eso es delicado, pero la gente funciona así. Yo me he dado cuenta, creen algo y no quieren dejar de creerlo y todo por su Sí, prejuicio y eso les hace incapaces de entender lo que uno dice, porque yo muchas veces lo digo, no hace falta que aceptes lo que yo digo, pero como mínimo me puedes entender, entiende correctamente lo que digo, luego lo analizas y si lo quieres rechazar, recházalo. Yo no soy quien para venir a obligarte, ni mucho menos, ni a sentenciarte, pero mucha gente ya no hace ni el esfuerzo de entender, que es lo que a mí me pasaba allá por 2015. Ni siquiera escuchaba a la gente que hablaba de esa verdad del Padre y el Hijo. Todo lo que publicaban para mí era del demonio y se tenía que intentar hacer algo para que lo borraran o que nadie lo escuchara. Y un día entendí y dije, pero si yo nunca los he escuchado, nunca he leído, estaba contestándolos, pero nunca he leído en realidad lo que dicen. Y todo lo que decían yo lo interpretaba en mi mente carnal y quedaba ahí unas conclusiones totalmente ajenas a sus palabras, ¿no? Con lo cual, lo que digo, el prejuicio es un cáncer que hay que extirpar. sí, sí. Mira, yo personalmente le he tenido que orar mucho a Dios porque yo me molestaba y yo me molestaba con el aspecto de que, ok, cuando a mí me presentaron el tema de si Trinidad o no Trinidad, yo nunca discutí, yo nunca juzgué o hablé más de los demás por este tema. Entonces, yo espero que los demás me traten de la misma manera en que yo los trato a ellos. Y aunque algunos dirían sí, pero tú no puedes esperar de los demás lo que tú haces. Mira, hay una regla de oro, seas o no seas cristiano, ¿verdad? Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y a mí lo que siempre me molesta, y yo le tengo que orar al Señor que me ayude, es que yo puedo ir a un bautista y a un católico y están dispuestos a escucharme 10 veces más que un adventista, que es hermano mío. O sea, ¿cómo se supone que el de la casa me trata peor que el extranjero de afuera? No debería ser de esta forma, pero estoy aprendiendo y estoy entendiendo que el orgullo, prejuicio, orgullo, son sinónimos. El que tiene prejuicio tiene orgullo y el que tiene orgullo no está dispuesto a aceptar que ha cometido un error o que ha errado. Entonces he conocido a varios que han conocido el tema de la verdad del Padre y el Hijo. Ya, yo nunca creí en Trinidad. Mentira, sí creíste en Trinidad, nunca hablaste en contra de ella, nunca estuviste dispuesto a abandonarlo. O sea, o te dejabas guiar por el fluido de los demás y, o sea, la corriente, no fluido, la corriente de los demás, porque la gente, no, yo nunca la creí. Mentira, sí la creíste. Y no hay nada de malo con reconocer, hermano, estábamos errados, hermanos, cometimos este error. Mira, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad del Padre y el Hijo, uno de los versículos que nosotros siempre estábamos ahí, que nos daba vuelta en la cabeza, era Mateo 28:19 y 1 Juan 5:7. Nunca los descalifiqué en el aspecto de que salimos en cámara diciendo no creemos en estos versículos, nunca, pero presentando solamente y haciendo énfasis en que hay registro histórico de que esto fue añadido, a pesar de que cuando en la serie de En esto creemos al principio presentamos sobre Mateo 28:19 toda la evidencia, pero al final del episodio terminamos hablando que el hermano White lo usa, lo dejamos tranquilo, o sea, no le dimos un énfasis apropiado. Yo estoy estudiando el tema, yo no lo abandoné y reconozco que desde entonces hasta el día de hoy he crecido mucho con respecto al tema y sorprendentemente quien me ayudó a mí como que a entender el tema fue el hermano Vallejos. O sea, yo lo llamé. Yo le dije, Manuel, séme sincero. Si yo estoy viendo una cosa aquí registrado, pero la hermana Juárez habla de Mateo 28:19, ¿cómo lo entiendo? Y él me dijo algo que se me quedó aquí y lo llevo conmigo hasta la tumba. Él me dijo, mira, si tú permites que cualquiera venga y tome un versículo de la Biblia y lo desacredite y diga que es añadido, ya estás abriendo una puerta para que un montón de otros versículos en la Biblia hayan sido añadidos o lo que sea. O sea, ya estás juzgando, criticando la Biblia, por lo tanto te vas a encontrar en problemas. Y verdaderamente esto es cierto. Si yo permito que alguien venga y me diga que hay algo en la Biblia que no debe de estar, estamos en problemas. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, 1 Juan 5:7, la coma juánica se sabe que fue añadida. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si Dios permitió que fuera añadida, ¿quiénes somos nosotros para armar ahora problema y discusión? Porque fíjense, la Reina Valera está dispuesta a removerla ya de sus Biblias, pero la King James todavía la sigue teniendo. Entonces,
ahí fue donde yo entendí. Si Dios, digamos que, y esto lo digo yo por decirlo así de esta manera, digamos que Mateo 28:19 no fue escrita por Mateo, aunque la hermana White dice que cuando Cristo ascendió al cielo, estas palabras salieron de su boca, ella lo confirma. Pero digamos de que no fue escrito por Mateo y fue añadido años después de la destrucción de Jerusalén. Si Dios lo permitió, ¿quién soy yo para decir no? Entonces, el problema que tiene la iglesia es que las personas quieren ver las cosas como las ven. Y si hay algo que va en contra de su pensamiento, en vez de lidiar con oración y paciencia, prefieren eliminar y cortar cabezas. No, si hay algo que no nos trae unidad o nos trae pensamiento, nos trae dudas, tienes que ser paciente. Yo tuve que esperar meses a que un día me empezara a hacer más sentido el tema. Y yo mismo estaba hablando con mi padre ayer, estaba hablando con él y decía, papá, a ti no te pasa que tú quieres entender algo de la Biblia, pero tú no sabes cómo entenderlo y tú le oras a Dios. Tú lo oras y lo dejas ahí porque tú lo lees y no lo entiendes. Oye, al pasar la semana, puede ser que esté hablando con Carlos Arias o Carlos Cabello, con Freddy o con Emanuel o viendo un video y cuando yo menos me lo imagino, viene la respuesta a la oración que yo hice hace semana. ¿Qué quiere decir esto? No es por gusto que la Biblia dice en Apocalipsis 14 con respecto a los 144,000, he aquí la paciencia de los santos. O sea, tenemos que aprender a ser pacientes. Cuando un tema nosotros no lo entendemos al momento, no quiere decir que no lo vamos a entender de aquí a un tiempo. Y yo considero que los hermanos tienen que ser un poco más respetuosos en el aspecto de que si Dios está levantando a hombres a presentar verdades, ¿quién eres tú para juzgar la obra? No eres nadie. Verdaderamente eres nadie. Y a mí no me sirve tener que escribirte, tú no eres nadie para estar juzgando. No obstante, trato de demostrarte del por qué se está presentando lo que se está presentando o se cree en lo que se está creyendo, cuando yo prácticamente pudiera decir, ¿sabes qué? Tú no eres nadie, te crees mucho cuando no eres nada, cómete el mensaje de la Odisea y digiérelo cuantas veces tú quieras. O sea, tienes que pararte frente al espejo, pero no, decidimos el paso del amor, la paciencia, dedicarle 30 minutos, busca este texto, busca esta cita, órale al Señor para que el Señor te ponga la cita adecuada. O sea, las personas no se dan cuenta, pero esto es lo que está pasando. Prejuicio, orgullo, nos afectó a nosotros de alguna manera o de alguna forma. Y algunos dicen, ¿por qué este tema tuvo que salir ahora? ¿Por qué no salió antes? Porque ahora fue que el prejuicio y el orgullo ha sido derrumbado en nuestras vidas. Y si hubiera pasado en el 2030, vas a también a preguntar por qué en el 2030. Y si hubiera pasado en el 2010, vas a preguntar por qué en el 2010. Hermanos, la verdad llega cuando el orgullo y los prejuicios son removidos de tu corazón y entonces el Señor te muestra la verdad y el velo se cae. Mientras tanto, seguirás con el velo puesto y no vas a entender, por más que tú presentes a las personas, ellos no van a entender la verdad bíblica, porque es que el espíritu con el que uno estudia la Biblia afecta en la forma en que nosotros la interpretamos. Es Sí, así de realmente simple. es muy importante la sinceridad. Eso lo he visto yo en mi propia vida y en la de los demás. De hecho, un hermano el otro día que yo conocí, ¿por qué Jesús es Dios? Un hermano me dijo, mira, es una maravilla de vídeo, pero este vídeo es para gente que sea sincera y humilde. Porque al que cree en otra cosa firmemente Claro, encima lo ha pecado y publicado, nunca va a volver atrás, ¿no? Y yo quería comentar rápidamente dos temas que creo que son de importancia para los hermanos también y para nosotros. Cuando uno presenta un tema, lo ha de hacer para presentar la verdad, no para ir contra de algo o contra exacto, de alguien, porque uno puede presentar la verdad del Padre en contra de los trinitarios, por ejemplo, o de los unicitarios. Y alguien puede presentar la Trinidad para ir contra de el que está hablando en contra de la Trinidad. Pero es que eso es muy carnal y muy humano. Yo cuando preparo un tema, por ejemplo, lo presento para mostrar la verdad, no para ir exacto. contra de tal persona o ir contra de Amén. tal doctrina, porque a mí eso no me importa ni me sirve para nada. De hecho, es una tontería, ¿no? Yo quiero mostrar la verdad y a partir de ahí, quien quiera que la acepte, ¿no? Y otro tema que me gustaría comentar, porque sé de gente que le pasa, mucha gente cuando conoce la verdad del Padre y el Hijo, conoce la verdad de la naturaleza humana de Jesús o cualquier otra cosa, en vez de gozarse, resulta que se siente atacada como diciendo, me han engañado, entonces todo ese tiempo me han engañado. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión. Si tú piensas que cuando conoces una verdad bíblica, lo primero que te viene a la mente es que te han engañado, entonces quiere decir que lo estás recibiendo en la carne. Estás recibiendo esta verdad en el orgullo,
porque te sientes tú atacado. Yo cuando conocí todas esas verdades sentí un gozo impresionante desde entonces, que cuando leo la Biblia y las citas me maravillo, o sea, disfruto. Es complicado de explicar, pero estoy disfrutando. Es un... Vamos a profundizar en eso. Y sé de mucha gente que lo primero que piensa, y por eso luego se vuelven fanáticos algunos, es entonces me han engañado, y se rebotan contra la iglesia, contra los... Es que las personas, todos nosotros, hemos de recibir una verdad en el espíritu y gozarnos por conocer una verdad que antes no conocíamos. Y el problema está en que mucha Exacto. gente lo recibe como si fuera un ataque a su orgullo, el haber sido engañado o el haber creído otra cosa. Pero no, no es un ataque a tu orgullo, ni pasa nada en el fondo por haber creído otra cosa. Pues si no tenías salud, pues creías lo que tenías delante, ¿no? Pero a eso me refería. Es muy importante porque mucha gente solo hace fanatizarse y luego van contra todo y contra todos. Y eso no puede ser. Sí, y también tenemos que... La... Disculpa, Jesse, ¿ibas No, a decir no, no, algo? no, dale tú, dale tú. Sí, no, con el tema del prejuicio, yo lo que digo que es lo que... Bueno, y el otro día lo hablábamos con Frederick, creo que fue la última vez que nos vimos, que tenemos que aprender también, yo es una cosa que no he aprendido, estoy aprendiendo todavía, ¿verdad? Que cuando también conoces esta verdad, no comportarse porque antes mencionamos, ¿verdad? Que la actitud trinitaria a veces es como muy a la defensiva, muy violenta, porque cuando se les acaban ¿cómo se dice, verdad? Los textos, ¿no? O las demostraciones bíblicas, entonces arremeten, porque claro, ya no quieren defenderte a ti, no quieren defender tu opinión, pero cuando no tienen ya dónde, pues entonces viene esa violencia innata. Eso también tenemos que tener cuidado en no hacer nosotros lo mismo cuando conocemos esta verdad. Y es algo que también a mí me costó, igual que empecé a comprender que yo no hablaba con mis amigos evangélicos de la forma correcta, luego me di cuenta, yo tampoco tengo que hablar de esa forma incorrecta a los trinitarios. Y es una cosa que hablábamos el otro día con Frederick, ¿no? O sea, no entrar en discusiones, porque mira, yo el otro día un hermano que me contestó algo que yo publiqué en Facebook y me dijo lo típico, 28, Mateo 28:19, ahí tiene usted la Trinidad. Bueno, a ver, Mateo 28:19 menciona los tres, pero ¿dónde dice que el Espíritu Santo es un Dios, que hay una Trinidad, que... Y bueno, pero es que eso ya no hay que por qué explicarlo. Digo, pero a ver, entonces yo le mostré, pues, Juan 17:3, Primera de Corintios 8:6, Primera Timoteo 2:5, incluso creo que hasta Juan 3:16. Y el hermano me decía, hermano, no manipule los textos. Y digo, pero ¿cómo que qué manipulo? ¿Qué estoy manipulando, hermano? O sea, usted me muestra Mateo 28:19, me dice que hay una Trinidad, yo le muestro todos estos textos y usted no ve nada. Entonces, yo no puedo hacer nada por usted, hermano. Acabamos la conversación aquí. Y él como que quería continuarla. Le digo, hermano, yo no estoy manipulando, usted está no quiere aceptar unos versículos que hay en la Biblia. Entonces yo no tengo nada más que hablar con usted. Y el hermano quería seguir la bronca, como dicen aquí, y ha aprendido a decir, no, hermano, bendiciones, Dios lo cuide, que le vaya muy bien y todo, pero yo no entro en este juego. No, no. Y eso me ha costado tiempo llegar a ese control, ¿verdad? Porque yo entonces yo les ponía ahí los fundamentos principales, ¿verdad? Los principios fundamentales y la apostasía alfa y el no sé qué. Y yo dije, pero si no entiende Juan 17:3, ¿qué le voy a venir yo ahora a explicar a este hombre que está cerrado de mente? Entonces, es Eh, no juzgar y simplemente decir, hermano, la verdad no la he escrito yo. Estos textos están en la Biblia. Si usted no los entiende, no los quiere aceptar, hermano, pues ya está. No podemos estar discutiendo porque yo soy su hermano. No voy a entrar en guerra. eh, el que va a creer, va a creer. Y el que no va a creer, no va a creer. O Exacto, sea, es exacto. una cosa, es una cosa que yo veo que hay hermanos que se afanan mucho por tratar de convencer a una persona. No, no se afanen por tratar de convencer a nadie. Presenta los textos y las citas. Si la persona no está abierta a aceptar lo que está escrito, oye, adelante, no te quedes estancado. Nuestro trabajo no es convencer a las personas, ese es el trabajo del espíritu. Ah, sí. No trates tú de hacer el trabajo que el espíritu debe hacer. Y te lo digo sinceramente de todo corazón. A mí me duele que hay personas que yo aprecio, le traté de empezar el tema, me lo rechazaron, me duele, pero yo hago sí, digo, no, adelante, tú sigues en lo tuyo, yo sigo en lo mío, no hay ningún problema. Ahora, el día que ese hermano venga y me diga, hermano, mira, bueno, ¿quieres hablar? Vamos a hablar. O sea, yo siempre voy a tener
mis puertas abiertas, dispuestas a compartir la verdad, pero no a discutir la verdad. Y te digo, también tenemos que empezar a tener más confianza en Dios. Hay veces que el Señor me pone en el corazón de sí contestarle a una persona en YouTube o en Facebook y de insistir 2, 3, hasta 5 veces puedo insistir hasta que llegue un momento donde me dice ya, no más. Cuando ya yo no lo siento más, yo paro. Hay personas que me dicen, no, no escribas más. No, yo voy a escribir porque lo siento. Y si el Señor me puso en mi corazón de hacerlo, lo voy a hacer. Y hay otros que me dicen, escríbala este. No me ha puesto el Señor la necesidad de escribir. No le voy a escribir. O sea, tenemos que aprender a respetar la autonomía que tiene el Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque hay personas que no lo quieren aceptar, pero hay una autonomía que tiene. Entonces, el problema está en que si tú quieres dejarte guiar por Dios, terminarías haciendo lo que no quieres hacer. Y muchas veces esto tiene que ver con la carne. Lo está diciendo Freddy, verdaderamente, yo me sentí engañado, pero o sea, me sentí engañado y avancé. No me quedé ahí de que me lo tomé personal porque me quisieron engañar. No, es que es más, el que te enseñó lo que te enseñó seguramente ni siquiera sabía de todo este lío. O sea, la gran mayoría de los hermanos que están en la iglesia, los pastores, no saben. Y hay pastores que cuando le presentas la verdad, no es que lo quieren ignorar, es que no pueden ir más allá porque es que están estancados, no conocen, no saben. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a una persona, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado, si no sabe quién es Dios y no sabe quién es Jesucristo? Ellos no van a entender eso. O sea, tenemos que entender que tenemos que orar para que el Espíritu sea quien trabaje en la mente de las personas y las personas sientan la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Si no, no va a haber nada. Y te digo, está saliendo nueva luz que no fue presentada en el tiempo de los pioneros, está saliendo hoy. Incluso con el tema de la justificación por la fe, hoy están saliendo nuevos argumentos que no salieron en el tiempo de ellos. Y hoy la verdad está avanzando de una forma impresionante. No está pisoteando lo que fue dicho, está siendo añadido a lo que fue dicho. Pero las personas también se quieren estancar tanto en lo que está escrito que le quitan la oportunidad a que Dios pueda revelar en sus mentes la verdad pura. Hay una experiencia que todos tenemos en común y es que un día decidimos detenernos, abrir las Sagradas Escrituras, leer los testimonios y de ahí en adelante avanzar en lo que el Señor estaba presentando. Eso es lo que yo considero que tanto los trinitarios como los no trinitarios tienen que hacer. Detenerse, abrir las Sagradas Escrituras, abrir el espíritu de la profecía, aprende y avanza. El Señor te va a mostrar cosas y es hermoso que cuando estoy estudiando la Biblia, estaba compartiendo con ustedes antes de grabar, estoy estudiando la Biblia, me encuentro con un tema, lo estudio, lo entiendo y ahora voy al mensaje 1888 y empiezo a leer los escritos de John C. Wagner y para sorpresa mía, ahí está la idea, ahí está el tema. O sea, estoy por el camino. O sea, es una manera de confirmar de que, oye, el Señor está trabajando. O sea, esto es una experiencia hermosa. Saber que Dios está revelando tanto como reveló en el pasado y que está dando más. Me encanta leer la vida de Martín Lutero. Y Martín Lutero murió, como se dice allá afuera en la calle, murió con una cerveza en su mano, con un pedazo de lechón de cerdo en su otra mano y trabajando los sábados. O sea, así fue como él murió. Y la hermana White dice que él estará en el cielo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Dios te va a juzgar en base a cuán fiel eres a la verdad que tú tienes. Los reformadores no tenían una Biblia y no tenían el Strong y no tenían esto y no tenían el espíritu profético y no nada. Los pioneros no tenían cierta cantidad diferente de diccionario y el Strong y computador, internet. Hoy en día, mira la cantidad de libros que yo tengo aquí. Y todo eso es de los pioneros y de la hermana White. Miren aquí todas las reviews eran. Si Dios te da la oportunidad de tener todas estas cosas y tú las niegas, tú vas a ser juzgado en base a ellas. Hoy tenemos menos excusas para no creer en la verdad que lo que había en el tiempo de los pioneros, y en el tiempo de los pioneros había menos excusas para no creer en la verdad que lo que creían los reformadores. Entonces, los hermanos tienen que dejarse los prejuicios, tienen que dejarse, mira, mencionaste el tema de que si Jesús es Dios, se ha armado un litigio
a nivel local, porque verdaderamente aquí en el lado de Norteamérica hay un solo ministerio americano que se pone a presentar a Cristo de una perspectiva que compone a la deidad. O sea, que la deidad está compuesta por el Padre y el Hijo, cuando la deidad es el Padre. Es uno solo, muy pequeño, no tiene mucha influencia. Y bueno, y por allá por Sudamérica está el litigio. Hermanos, yo estaba hablando con un hermano. Cuando tú llegues al cielo, que está en los 144.000, que están los redimidos, que están los mártires, tú no vas a ver a Cristo, el Cordero inmolado, y tú vas a decir, he aquí a Dios el Hijo. No, tú vas a decir, he aquí al Hijo de Dios. Cuando tú vas al origen del conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos no se armó por Dios el Hijo, se armó porque Cristo fue declarado igual a Dios, o sea, el Hijo de Dios. Entonces, este siempre ha sido el litigio, este siempre ha sido el problema. Pero hay hermanos que quieren crear un tumulto, o sea, un tornado donde no hay ni humedad, ni viento, ni tormenta. No, mis queridos, hay tantas cosas preciosas que tienen que avanzar, hay tantas cosas preciosas que deben de ser estudiadas. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que tiene una naturaleza divina, absolutamente. Él es nuestro Elohim, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Dios. Eso no hay duda alguna de este tema. Nadie ha dudado de la naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios. O sea, es obvio que si eres hijo de Dios, eres como Dios. O sea, eso es algo que 1 más 1 es 2. Pero, como estábamos diciendo, prejuicios, orgullo, esas cosas, todos hemos experimentado un nivel de juicio, de prejuicio y de orgullo. Y hasta que esto no es removido en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar más en las verdades bíblicas. Así que debemos esto es aprender lo que yo quería decir. Sí, perdona. No, decía que debemos aprender a respetar, de eso se saca la enseñanza, ¿no? A respetar el libre albedrío, que es lo que Dios nos da. Él nos da libre albedrío, porque a veces inconscientemente, los cristianos nos comportamos como hace Satanás. Queremos obligar, intentar llevar como sea al otro a nuestro terreno, y así no funciona la cosa. Yo desde unos años para acá lo he entendido. Y por eso cuando veo gente que se arma en debates en redes sociales y no paran y tal, ahí lo único que se muestra, sin dar un ateo ahí, diría, yo me voy de aquí pero pitando y que nadie me habla de esta gente, si es rarísima, ¿no? Discutiendo, diciéndose el nombre de tal, de cual. O sea, cuando una persona ya ataca a lo personal, demuestra que diga lo que diga, está dominado por Satanás en aquel momento, Por al menos, Satanás. ¿no? Y hay Exactamente. que respetar el libre Exactamente. albedrío porque a veces hay gente que se obsesiona, no, es que mi hermano carnal, ¿no? O mi padre o mi abuelo o quien sea, o este amigo, debe aceptar eso. Bueno, entonces, ¿tú le estás presentando la verdad o ya es un tema personal de orgullo? Tú debes Exactamente. respetar, aunque tú le presentes la verdad a una persona y esta persona te diga, no quiero saber absolutamente nada, aunque a ti te hiera el corazón porque dices, estás rechazando la vida eterna, tú debes respetarlo como Dios lo hace con todos los que se van a perder. Y eso es importante tenerlo claro, porque al final es una lucha y aún es peor, aún acaba muchísimo peor, porque el otro se siente agobiado, atacado y ve que hay alguien obsesivo que está queriendo hacer aceptar algo a la fuerza, que él no ve. Porque a veces te pensamos, como yo lo veo, el otro lo verá. Y lo verá encima ahora, ¿eh? En un minuto, ha de tardar un minuto. Eso es falso. Mucha gente, por ejemplo, va al campo y cuando está en el campo dice, señores, hay que ir al campo y quien no esté en el campo, pues mal. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Ahora que has pasado años buscando terreno en casa y lo has conseguido, yo en esta semana misma debo conseguir una casa y un terreno. ¿En serio? No, hay gente que tiende a ese espíritu y eso es lo que carcome al cristianismo y al adventismo. Eso es ser laudicense puro. No se puede ir de esta Claro. manera. Y eso es algo que hay que ir asociado a todas estas verdades. De hecho, es un fruto que da a aceptar esas verdades. Y a mí me lleno de tristeza cuando veo gente que acepta ciertas verdades y se comporta como un babilonio. Porque eso hace daño a la verdad de Dios y hace daño a él mismo, se hace daño al mismo. Y el testimonio que da a los demás es nefasto. Hay gente que no puede entender lo que dijo bueno, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? En aquel momento están los evangelios. Si es de Dios, prosperará. Si no, no, Fue dejadlos, ¿no? Gamaliel con respecto Gamaliel, a exacto. que dijo, él dijo, si la obra es de Dios, continuará, y si no es de Dios, él la quitará. Con lo sencillo que es eso, pero nosotros queremos tomarnos la fuerza por nosotros mismos la fuerza y no, como eso no me gusta, lo quiero aniquilar, que es lo que a mí me pasaba hace 10 años. Quería aniquilar.
Incluso recuerdo un hermano que en aquel tiempo no tenía Facebook y se quería hacer Facebook, le dice, yo pensé en mi interior, no, porque si se lo hace, esos no trinitarios le van a contactar porque están en todas partes y va a beber de Babilonia. Y yo lo pasé muy mal, estaba fatal en el trabajo pensando, ay, por favor, que no le contacte a aquel, que luego se va a perder, que luego... Imaginaros qué Babilonia tenía en mi mente, ¿no? Y ese miedo, cuando alguien quiere erradicar al otro, es que tiene miedo. Y ese miedo no proviene de Dios. Aunque hay alguien que predique una auténtica barbaridad, tú no puedes querer erradicarlo. Primero, intenta predicarle la verdad. Y si no lo acepta, pues déjalo. No va a prosperar porque no está predicando una verdad. Y también hay que aceptar, si nosotros vemos a un grupo o a alguien que prospera y nosotros pensamos que está diciendo una mentira, quizá con el futuro nos daremos cuenta que está diciendo una verdad. Que el prosperar obviamente no es síndrome de verdad. Hay un montón de iglesias por el mundo que tienen millones de seguidores y están en apostasía absoluta. Eso tampoco nos podemos basar en eso, ¿no? Pero debemos aprender a lo que decía y para terminar en eso, no queremos, la guerra no es nuestra. Por eso cuando yo predico algo, estoy simplemente mostrando lo que Dios dice. No, yo no me estoy inventando una historia o estoy creando un libro, un argumento. Yo muestro lo que Dios dice y a partir de ahí tú lo puedes aceptar o rechazar y no hace falta que me lo expliques. Tampoco quiero saberlo, o sea, si me lo quieres decir, dímelo, pero tampoco quiero debatir, no quiero entrar en un bucle infinito, que es lo que le decía Carlos el otro día. Me dijo el ejemplo de una persona y dijo, no, vas a encontrarte dentro de 3 semanas diciendo, ¿qué he estado haciendo? He perdido el tiempo porque las personas, la verdad es fácil de aceptar. Cuando se quiere aceptar se ve, dame esto y yo me voy a mi casa y estudio y te llamo al tiempo para decirte que he visto. Pero cuando es respuesta continua y negando verdades claras o queriendo llevarla a contar en algo, ya ves que ahí no hay ningún espíritu de aceptar nada. Con lo cual es una pérdida de tiempo y el único final es o acabar muy mal mentalmente o directamente cortarlo, ¿no? Yo por eso hace mucho tiempo que no entro en debate alguno. Cuando alguien me comenta algo, yo ya he tenido experiencia y ya veo, ¿no? El espíritu, y si le contesto, va a venir con esto, con todo aquello, se va a crear un bucle y otros no. A veces, aún así, digo, bueno, voy a probar, envío un comentario, la respuesta es lo que ya esperaba, con lo cual aquí se corta y no pasa nada, ¿no? Mucha gente piensa que cuando entras en debate de Facebook, por ejemplo, YouTube, que es escrito, parece, al final entra la lucha de el último que escribe gana. Y eso es totalmente satánico. O sea, si yo escribo esto y ya no me contesta, he ganado, ya bien, ya me siento bien. Pero si contesta, tengo que volver a contestar. Y encima de forma irada. Eso es de Satanás y nos demuestra lo fácil que caemos en tantos engaños. Y a la mínima Satanás hace sopla y ya estás. Debemos aprender a vivir la verdad y eso es súper importante. Yo lo digo siempre y espero que dé fruto algún día, ¿no? Porque en mí dio fruto y espero que dé fruto en personas que escuchen esto de que hay que realmente, todo se basa en la actitud, en el carácter. Si tu carácter no es transformado, ya puedes predicar las verdades más absolutas que solo serán conocimiento que resuenan como vil metal. Si no hay amor verdadero en ti y realmente predicas una verdad por amor a los demás y por amor a Dios, no hay nada que hacer. Hay mucha gente que dice, no, es que vosotros tenéis ministerios, lo que queréis es el dinero, que la gente os dé. Yo digo, mirad, mi canal no está monetizado ni lo estará jamás porque no es mi intención. Yo lo hago por puro placer. Las horas que me paso preparando PowerPoint y estudiando para compartir con los demás, lo hago por placer. O sea, yo soy feliz así. Y tampoco nunca he pedido dinero ni quiero recibir. Alguien me ha dado alguna donación, pero así de forma espontánea que hasta me ha sorprendido. Digo, mira, ahora me ha ido bien este dinero, ¿no? Pero es siempre de forma voluntaria y yo no quiero el dinero de la iglesia, ni quiero tener seguidores, ni quiero que nadie me vea a mí como un líder de nada. Yo soy el último, no me gusta liderar. Pero aparte, yo no quiero seguidores, yo quiero que la gente que vea los vídeos lo haga para escuchar la palabra de Dios y si le gusta bien, y si no, pues ya hay más personas para ver, ¿no? Y en la mente de muchos está que nosotros solo queremos seguidores, cuando es totalmente ajeno a la verdad. Es falso testimonio. Obviamente quiero que si subo un vídeo lo vea la gente, ¿no? Por eso lo hago, porque si no, yo ya sé lo que digo en el vídeo, no hace falta que lo grabe. Pero no quiero que lo vea para decir, mira, 1000 visualizaciones, 10.000, 2 millones, wow, qué bien, mira, 10.000 comentarios, cuántos likes. No, no, no. A mí eso me da igual. Yo quiero que la gente lo vea y lo entienda, en primer lugar, lo que yo digo, y que le pueda servir para edificación o para algo en su vida. Es simplemente eso. Y eso mucha gente no lo entiende a causa de qué? De sus prejuicios. Porque aunque yo lo diga ahora y lo pueda explicar, van a seguir pensando lo mismo. ¿Y por qué es? Porque quizá ellos sí que harían eso. O porque en su mente, no sé por qué, tienen miedo a que se pierda dinero de la iglesia. Pero señores, da igual, ¿no? Lo importante es que hay gente que Mira, predica la verdad y la, si alguien quiere ayudarlo,
pues que le ayude, pero ese no es el objetivo. El objetivo es solamente predicar la verdad. Si estuviéramos recibiendo dinero y haciéndolo por el dinero, como dicen los hermanos, estaríamos en diferentes niveles y haciendo diferentes obras que estamos limitados porque no se puede. Es que mira, las personas no saben ni siquiera el sacrificio que uno hace por hacer y preparar estos videos. El tiempo que toma, la preparación, la edición, subirlo al internet, o sea, el estrés de asegurarte que todo está bien. Lo otro es, si la gente se cree que uno lo hace por dinero, mano, ustedes saben lo que es grabar un video y vigilar cada palabrita que sale de tu boca, porque hasta la palabrita más dicha puede crear la tercera guerra mundial. Entonces, verdaderamente es muy estresante preparar un video pero nada, como tú dijiste, lo hacemos por el placer y el gozo de compartir el evangelio de Cristo. Esa es la única razón por la cual lo hacemos. Y te digo, hay varios hermanos que, por ejemplo, que dicen, no, porque deberías estar en el ministerio tiempo completo. Pudiera ser, pero la verdad es esta, es que tenemos un llamado. El llamado es presentar la verdad y predicar. Y si la obra es grande y los que estamos trabajando son pocos, en vez de esperar que uno se ponga a tiempo completo, sal tú y haz la obra. O sea, yo no me atrevo a juzgar y a criticar a alguien que no está haciendo algo que yo considero que deberían de estar haciendo, pero que yo no lo estoy haciendo. Si yo no lo estoy haciendo, no me siento ni con la más mínima autoridad en venir a decirle al otro, oye, tú deberías estar haciendo esto. Like, no, a silencio, no hables, porque lo que no te estás dando cuenta es que estás cayendo en el prejuicio. ¿Me entiendes? Y si veo a otros hermanos que están haciendo lo que yo estoy haciendo, pero yo considero que no lo están haciendo bien, yo antes de incluso acercarme a hablar, prefiero orarle a Dios, porque yo considero que el Espíritu es la mejor forma de poder convencer a alguien de su error y que pueda cambiar. Cuando muchas veces la gente humana se interpone en la corrección, lo único que hace es ahuyentar a la persona de la palabra o de los testimonios. Y eso es lo que no queremos lograr. Entonces, pues, Jesse, Carlos, perdón, ibas a una decir algo. cosa también que tenemos que tener cuidado, que igual que hay hermanos que se piensan que a lo mejor podemos tener un canal por fines lucrativos, que no es el caso, hay otra cosa más peligrosa, que es que se pueden llegar a pensar, o mejor dicho, tenemos que tener cuidado que no pensemos nosotros en que nosotros lo que tenemos es un fin de que queremos mostrar la verdad para demostrar que nosotros tenemos la verdad. Que eso pasa Tenemos la mucho. verdad. Y es lo que dice Frederick, nosotros tenemos que presentar la verdad porque es nuestro cometido, es nuestra misión como adventistas, presentar la verdad presente. Pero ¿qué pasa? Que nos podemos convertir en algo que yo quiero mostrar que tengo la verdad. Y eso es muy diferente, porque igual que las discusiones que tenemos en Facebook, que estamos hablando hace un rato, que es como que el último que me anda, el último mensaje es el que gana, ese bucle absurdo que dices, o sea, ¿qué más da? Porque yo no he convencido nunca a nadie y no conozco a ningún hermano que haya convencido a nadie de su postura equivocada ante el otro, o sea, que la otra persona tenía la postura equivocada por Facebook. Nadie ha tenido un debate que al final he dicho, lo he conseguido, he convencido a este hermano. O sea, no conozco a nadie. Es un bucle que no va a nada. No va a nada. Y si va a algo, al final es para vanagloriarse uno mismo. O sea, tenemos que ir con cuidado que nosotros no tenemos un ministerio para mostrar la verdad porque yo tengo la verdad y tú no la tienes. No. Tenemos un ministerio porque hay que mostrar la verdad. Y la verdad es la palabra. O sea, es un punto que también nos podemos equivocar y es muy fácil donde podemos caer. Yo, personalmente, a mí me gusta mucho leer los comentarios. Y cuando hay hermanos que escriben comentarios buenos, yo aprendo mucho los comentarios. Y yo sí he tenido hermanos que sí se han acercado y me han dicho, oye, gracias por la explicación que le pusiste a fulano en el canal, porque hace sentido. Y yo desde el principio le doy gracias a Dios que nunca me dediqué a escribir para yo decir tengo la razón. La mayoría de las veces lo mío es unir textos con citas o citas con citas para que un punto sea explicado. Y yo no lo hago por esa persona, porque vamos a ser sinceros y honestos. El que escriba con eso de debatir no lee lo que tú escribes. Por más corto, más largo, no lo lee. Él no lo lee. Entonces, yo no escribo para esa persona. Yo aprovecho como otra oportunidad para seguir predicando. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo tomo la duda, la pregunta, incluso hasta la crítica de la otra persona y la convierto
en una oportunidad de poder yo presentar, Claro, ¿verdad? claro, Y poder presentar la palabra. quizá el beneficiado no es la persona que tú te estás, le estás llegando el mensaje, sino Porque, otro exacto. que lo pueda leer, es cierto, Otro. claro, No, claro, claro. es que mira, nosotros no somos tontos. Nosotros somos hombres adultos, tenemos experiencia. Nosotros no somos bebés ni nos chupamos el dedo como decimos en Cuba. Nosotros sabemos cuando la gente no está leyendo, porque es que tú incluso le contestas y te sigue hablando otra cosa, pero tú te quedas como, pero tú has leído lo que yo te escribí. O sea, si tú lo hubieras leído, no estuvieras diciendo esto. Pero ahí es donde está la cosa, que cuando yo lo hago personalmente, cuando yo siento la necesidad de escribir, yo no lo hago pensando en esa persona. Yo lo hago pensando en otro que pudiera estar confundido, que Sí, estaría puede ser. dispuesto a escuchar, bueno, te voy a facilitar el estudio, ahí lo tienes. Y mira, Y ya, hay un problema también que me di cuenta el otro día, que a mí es grave, ¿eh? Porque no pensaba que había llegado a tanto. Hay gente que ve una portada de un vídeo y en base a lo que dice la portada ya saca la conclusión ya. del tema. Porque yo vi en un comentario de un vídeo que hice hace una semana, vi una persona que decía, uy, entonces dices, eres de un solo Jesús, ¿no? Los solo Jesús. Y un hermano le dijo, pero ¿tú has visto el vídeo? O sea, ¿o te has basado en la portada? Porque no tiene ninguna lógica, ¿no? Y dices, pero véelo porque es ridículo lo que dices, ¿no? Igual que en el canal, alguna persona comentó y decía lo que yo decía en el vídeo, pero como diciéndome que yo creía opuesto. Y digo, pero a ver, ¿tú estás opinando en base a prejuicios? ¿O has visto el vídeo? ¿O estabas, no sé, poniendo una lavadora mientras lo veías y no escuchabas la voz? Porque claro, yo hay cosas que digo, no entiendo, digo, hay tanta confusión en la mente de las personas que va mucho más allá de lo que yo pensaba. Porque yo hasta hace una semana pensaba, bueno, una persona, pues es lo que yo hago al menos, ve un vídeo que le interesa, digo, no pasa nada, ve lo que dice el predicador y luego saca conclusiones, puede decir que bien o que no o tal. Pero ver un vídeo y entender lo opuesto a lo que se dice, eso es muy grave. Y eso debe ser por la acción o de no prestar atención o de la acción de los ángeles malos. Porque no tiene ningún sentido. Es como entrar, es que para mí es ridículo. Dices, bueno, es como si mostrara una foto de un coche blanco y dijera el coche es blanco y viniera alguien que me dijera, oye, que el coche es blanco, ¿por qué dices que es verde? Claro, yo me quedaría alucinado y diría, pero es básico, ¿no? Y me he dado cuenta de eso, que mucha gente ya opina solo viendo la portada. Sí. Y dices, wow, ni siquiera un minuto del vídeo. Es increíble. Eso es querer llevar la contraria ya sin No, más. Ujú. no, es que eso es lo que les gusta a ellos. Mira, la gente, yo he estado en debate y por cierto, los debates de hoy en día no son como los debates antiguos, porque en los debates antiguos siempre había un ganador. O sea, los debates se hacían frente a una persona o un grupo de personas que eran jueces, aparte de las personas que estaban escuchando, y en dependencia, el que mejor respondía y tenía más evidencia era el que terminaba saliendo ganando. Si hoy en día se respetaran las reglas de un debate tal como debiera de ser, no hubieran esta cantidad de diferentes ideas que existen allá afuera. Porque la evidencia habla por sí sola y la verdad no puede ser cambiada. Pero o sea, mira, yo tengo hermanos que me contactan por el WhatsApp, o la gente me dice, no, porque la gente tiene que tener acceso a tu teléfono. No, yo no quiero que la gente tenga acceso a mi teléfono. Si es que yo estoy cansado, si es que a mí me llaman la gente, hermano, mire, tengo que hablar con usted, te escucho. Hermano, mire, porque en el amor de Cristo, ya ahí viene, ya me dicen eso, y ya yo, bueno, vamos a ver, adelante. No, porque miren, el amor de Cristo, vengo a amonestarte. Ya sabemos por dónde viene la cosa. Hermanos, miren, que si falta de fe, que si no he estudiado, que si no, porque me sacan hasta cita. No, que mejor no hable, ok, hermano, si tengo falta de fe, ok, hermano, gracias, hermano. Ah, pero usted no se puede molestar, porque mire, usted tiene que ser humilde. Pues te estoy diciendo que ok, que está bien, o sea, ni siquiera entras en la discusión, en el debate y sigue, y es una cosa que sigue. Entonces he aprendido a que la gente viene con ese espíritu y yo, mira, yo tengo mejores cosas que hacer que escucharte. ¿Okay? Cualquier corrección que Dios quiera dar, órale a Dios, mándale las quejas a mi gerente, mi manager, mi jefe es Jesús. Mándale las quejas a él y él va a hablar conmigo. Eso no es lo que se hace en un trabajo. Tú hablas con el gerente, le dices al gerente, oye, mira, me quejo de Carlos porque Carlos sonríe mucho y él es muy bonito. Entonces el gerente va y habla con Carlos y le dice, oye, mira, sonríes mucho y eres muy bonito. Si es que el gerente considera que el trabajador necesita escuchar la conversación. Entonces, el problema es ese, que hay gente que quieren ser los jefes. Y hay algo que, mira, mi tío me lo repite constantemente.
Porque tú sabes, hay gente que quieren que uno trabaje para el ministerio y que uno reciba esto, pero el que te paga te controla. Es una frase que mi tío a mí me repite y es muy cierta. El que te paga te controla. Si yo permito que lo que este hermano me pague, él se va a sentir con autoridad para decirme, predica esto y no prediques aquello. No, hermano, yo predico lo que el Señor dicte en mi conciencia. Si el Señor lo puso en mi corazón, adelante, voy con el tema. Si el Señor me lo cambia, no. Y te digo, hoy en día están aquellos que juzgan por la imagen, pero están aquellos que no escuchan en base al título y la imagen. Porque la gente hoy en día lo que quiere es pelotas de fuego, destrucción, ley dominical, fin del mundo, sangre, explosiones, guerra, bombas nucleares. Eso es lo que la gente quiere. Tú le pones justificación por la fe, escucha los grillos. Nadie está interesado. Hermanos, no va a haber ley dominical si el pueblo no recibe la justicia de Cristo. Puedes ver todo lo que venga en las noticias, no va a haber ley dominical hasta que el pueblo no esté listo. Y va a estar quien sea que esté preparado, va a tener la ley, la va a tener firmada y no va a avanzar hasta que el pueblo no reciba la justicia de Cristo. No va a haber predicación del mensaje a los tres ángeles y del cuarto ángel si no se manifiesta Cristo en nosotros. Y es lo que yo quiero que la gente entienda. Sí, hay que hablar de la ley dominical, sí, hay que hablar de los eventos finales, pero si no estamos preparados espiritualmente, Dios no puede soltar los cuatro ángeles. Claro, Si lo suelta ahora mismo, estamos fritos. no hay ningún pueblo que recoger. No, ¿a quién va a venir a recoger? Al que está criticando, al que no salió, porque el otro no salió del campo, porque el otro sigue comiendo pollo, porque si este cree que porque no dice que Jesús es Dios. O sea, hermano, yo me sorprendo verdaderamente. Esto es lo que tú defines que es el evangelio. Está en el dime que te diré. O sea, si para ti eso es el evangelio, no thank you. Yo no quiero participar de ello. Yo quiero seguir las palabras de Cristo. Por cualquier parte del mundo que nosotros estemos, ahí está la presencia del Señor. Hablar, amar, respetar, compartir y servir. Cristo dijo, he venido a servir, no para ser servido. Si acaso hay muchos cristianos que deberían de repetirse eso todos los días. Levántese frente al espejo, mírese en el espejo y dígase, Cristo dijo, he venido a servir y no para ser servido. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo, por lo tanto estoy aquí para servir y no para ser servido. Creo que si nos repetimos esto todos los días, habría algún cambio, porque verdaderamente ya no siento la más mínima confianza en que un tema bien presentado pueda causar un cambio genuino en una persona que tenga el corazón tan duro. Entonces tienes que romper ese corazón, rómpelo, destruye el yo, muera el yo todos los días y deja que Cristo nazca en ti, porque si no, Amén. no va a haber nada. No va a haber nada. Bueno, hemos hablado de diferentes temas y tenemos que hacer más videos como este. Claro Así que sí. que gracias, Carlos, gracias, Frederick. Gracias igual, hermanito Jesse, hermanito Frederick, un placer. Y sí, a ver si hacemos otro día otro videíto. Igualmente, gracias a los No, dos. absolutamente. Hay que seguir haciendo esto porque para que los hermanos vean de que hay unidad. O sea, esto no es, somos amigos y somos hermanos en la fe. Y verdaderamente esta unidad es especial. Sí, Y bueno, y que mira, Dios siga bendiciendo esos otros. y mira, Ajá, dime. es un tema que nosotros teníamos, no hemos preparado nada, ¿verdad? Como estábamos diciendo fuera de cámara, Ujú. que simplemente íbamos a contar nuestro testimonio, ¿verdad? Y mira, aparte de contar nuestro testimonio, mira cómo hemos sido movidos para explicar de que, bueno, pues que sí, hay que aceptar esta verdad, pero hay que saber llevarla en unidad. Y cómo llevarla. Claro, O sea, que te lleva a un comportamiento y ese comportamiento es salir del estado laudicense y buscar la justicia de Cristo. Y sobre todo, nadie completamente. creerse más que el otro, porque eso es Amén. una Ahí lucha está. eterna que está en todas Amén. partes. No, yo soy superior a él y quieres dominar su mente, ¿no? Eso es muy carnal y muy Ujú. satánico. Pero la clave de la unidad es como los apóstoles en Pentecostés. Cuando dejaron de quién será el mayor, quién será el menor, etcétera, y estaban unánimamente juntos, se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿En la Lluvia Tardía va a ser al revés? Obviamente que no. Con lo cual, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Es que yo resulta que no salgo menos, pues sal menos o sal más, da igual. Es que el otro sale más. Bueno, pues si no es voluntad de Dios, no saldrá nunca más. O sea, se ha de aprender a respetar un poco lo que te viene, ¿no? Y aceptar siempre tu lugar y nunca envidiar al otro ni menospreciar al de detrás o al del lado o al de delante, etcétera. Hay que Exactamente. ser totalmente humilde
y aceptar la obra que Dios te da, porque la obra no es nuestra, es de Dios. Por uno mismo nadie haría eso que estamos haciendo, como es obvio. Yo no me canso de repetirlo cada vez que tengo el chance por nuestro canal, que no somos 2 o 3. O sea, nosotros verdaderamente los ministerios que hemos participado mayormente en la sola escritura, Manuel Vallejo, Carlos Cabello, Cúcaro, el hermano Alexis, otros, José Sánchez, o sea, Miguel, Daniel primero, o sea, verdaderamente hay una unidad especial entre nosotros que es hermosa, ¿verdad? Y somos como familia. Pero, o sea, yo no me canso de decirlo, somos más de docenas de ministerios que están presentando la verdad del Padre, ay, se me salió, del Padre y del Hijo. Y estamos presentando la justificación por la fe de diferentes ángulos. Y esto es lo que queremos, que cada persona pueda apelar a diferentes grupos, que yo no puedo apelar a todo el mundo que Frederick pueda apelar o que Carlos pudiera apelar. O sea, la vida es así. Y nosotros deberíamos de ver todo como una oportunidad para compartir este evangelio. En fin, nos despedimos. Sí. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Esperamos que este video sea de bendición y de alguna forma que sientan ese llamado a la unidad y al perseverar en la verdad bíblica. Y nada, somos ejemplos de que no éramos perfectos, aún seguimos en el camino hacia la perfección. También teníamos prejuicios, también teníamos cierto nivel de orgullo y aún así Dios nos ayudó. Estamos muriendo al yo, permitiendo que Cristo nazca en nosotros y que pueda crecer en nosotros. Y lo más importante, poder compartir este evangelio de la forma apropiada y correcta para que los corazones puedan ser transformados. Así que, bueno, hermanos, nos despedimos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, Y bueno, hermano. siempre mi palabra favorita para terminar el video. Maranata. 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 Maranata.